11 horas con 4 minutos, ahora a las 5 de la mañana con 5 minutos. Qué gusto que nos acompañen. 11 de la mañana con 5 minutos. 11 de la mañana con 5 minutos. La mala costumbre, ¿ah? Un abrazo para todos, listos ya enlazados con ustedes en este reporte especial del informativo a primera hora a través de la señal de Majestad FM Radio y también Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Transmitimos, aparte de nuestra señal abierta, para el Facebook Live a través de la fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. Estamos también en la internet visitando www.radiomajestad.com. Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela, listos para conducir este reporte especial en el cual vamos a actualizar un poquito la información, porque claro, sentimos que Quito, al menos en la parte del centro hacia el norte, como que está recuperando poco a poco la normalidad en esta jornada. Ya se ve movimiento, no es la ciudad fantasma que teníamos el día de ayer, pero digo, si uno viene por la 6 de diciembre, desde la Ventimilla en dirección norte, uno se va a encontrar con ese movimiento, pero la cosa está muy complicada todavía en el sector del Parque del Arbolito, en la zona del Ejido. En el Arbolito se encuentran los indígenas, en el Ágora de la Casa de la Cultura hay novedades y claro, también hay actividades que se desarrollan en las universidades Católica y Politécnica Salesiana, que se han convertido en los sitios en los cuales se recepta donaciones, centros de acopio para los indígenas. Igualmente la Escuela Politécnica Nacional, que está desarrollando una cruzada en el mismo sentido. El contertulio también está aquí con nosotros. Él hace minutos pudo recorrer parte de la ciudad y evidentemente vamos a actualizar la información durante el curso de estos minutos. Contertulio, buenos días. Hola, Contertulio, ¿cómo vas? Buenos días. Saludos también a todos ustedes que ya se están enganchando con la señal de Majestad FM y de A Primera Hora a través de todas nuestras plataformas, tanto en el dial como en las transmisiones de Facebook y la televisión allá en Santo Domingo, donde les enviamos un fuerte abrazo y saludos. Creo que empecemos por lo último y quizás lo más importante de esta jornada, con Tertulio. Ratificar, hay la confirmación, lo dimos a conocer nosotros en horas de la mañana, ahora sí de forma oficial, a través de la Defensoría del Pueblo, se determina hasta el momento 5 personas fallecidas por efecto de las manifestaciones, la represión y algunos otros eventos desafortunados que se han dado durante estos ya 8 días de movilización, de paro indígena, de paro de transportistas, de paro de organizaciones sindicales, gremiales, de trabajadores, de estudiantes. Y ahora mismo, digamos, porque en realidad hemos visto que esos discursos y esos mensajes que no están llamando a la calma precisamente de lado y lado, lo que está generando es un brote mayor de violencia, con Tertulio. Lo que ocurrió ayer, lo vamos a comentar más adelante, en las universidades, tanto Pontificia Universidad Católica del Ecuador como en la Politécnica Salesiana, donde llegaron los policías a lanzar bombas lacrimógenas, estos lugares donde pernoctan los indígenas con sus familias, con mujeres, con niños, con adultos mayores, ha dado pie a que el día de hoy, con Tertulio, integrantes, miembros de la fuerza pública sean retenidos por la CONAIE. Se habla de al menos 8 policías que estarían retenidos y que están en el interior de la Casa de la Cultura, concretamente en el Ágora, que estarían próximos a ser sometidos a algún tipo de ajusticiamiento por parte de los dirigentes y de las bases del movimiento indígena. Eso es lo último. Claro, lo que no me queda claro es, porque estoy leyendo algunos mensajes, es una retención, o sea, los están reteniendo allí contra su voluntad, los retuvieron contra su voluntad, o los policías han accedido a quedarse allí, porque hay mensajes contradictorios en ese sentido. Lo cierto es que ahora mismo hay este foco de irregularidad. Si la retención es contra la voluntad de los policías, señores, eso también hay que condenar. Aquí no se trata de respaldar una tesis o criticar otra o viceversa. Aquí me parece que cualquier tipo de acción irregular que contribuya no a conseguir la paz y la conciliación en el país en este momento tan complicado que ya cumple una semana, cualquier actitud en uno u otro sentido que no contribuya a aquello, evidentemente es condenable. Vamos a enlazarnos. ¿Qué página está transmitiendo? Ya. Vamos a enlazarnos con las imágenes y vamos a ir un poquito revisando el tema de las imágenes. Nos estamos bajando las imágenes de la transmisión de Diario El Comercio. ¿Ellos están en vivo? Están en vivo, sí.
Diario El Comercio está justamente transmitiendo lo que está pasando ahora mismo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con esta situación irregular. Entiendo que han pedido como una suerte de mediación la presencia de la ministra de Gobierno en el Ágora. Yo insisto, no tengo claro. O sea, retención termina siendo retención y si a mí me retienen es contra mi voluntad. O sea, termina siendo así. No entiendo una figura de retención voluntaria. No comprendo eso. ¿Y por qué nosotros nos referimos en esos términos? Porque los medios de comunicación que están ubicados en esa zona a esta hora titulan sus notas así. Diario El Universo habla de que 8 policías retenidos por indígenas al mando de Jaime Vargas, dirigente de la CONAIE, dirigiéndose a cientos de indígenas reunidos en el Ágora de la Casa de la Cultura. El dirigente Jaime Vargas de la CONAIE mostró a 8 policías retenidos en el 8º día de un paro que mantiene con actividades anormales al Ecuador. Vargas anunció que hay un grupo de indígenas que los han traicionado, por lo que radicalizan el paro. Dijo que en este momento están en camino hacia la capital de la República los guerreros de la selva, indígenas amazónicos. Vamos a aplicar decisiones fuertes contra esos indígenas que han abandonado esta lucha. Los hermanos que se han puesto a favor de Lenín Moreno no nos van a dividir, dijo en referencia a los indígenas de la CONAICE, de la que dijo nos acaban de informar que la CONAICE, indígenas de la costa, nos acaban de abandonar. Tengan presente que su presidente Jaime Vargas jamás se va a vender, compañeros, frente a este gobierno asesino y criminal. Esas declaraciones de Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. De acuerdo. Hay algunos mensajes de personas que se están enlazando. Dice, pedimos seriedad sobre el tema, ellos están retenidos, están voluntariamente allí. A ver, estoy diciendo. O sea, creo que no se entiende lo que se dice. De verdad que los ánimos están tan caldeados, amigos y amigas, están tan caldeados que no se entiende lo que se dice. Estoy diciendo que por un lado hay gente que dice que están retenidos contra su voluntad y otros que están allí voluntariamente. O sea, tratemos de matizar las cosas, señores. No se puede complacer a todo el mundo. De verdad que los ánimos están tan caldeados y nos hemos hecho tan radicales que no se entiende el sentido de las proporciones. En la mañana, y quiero ratificar aquello, en la mañana quien les habla condenó los hechos de violencia generados a partir del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Y yo me ratifico en esa condena, como también he condenado públicamente y de modo frontal y enérgico la situación de vandalismo y de caos que algunos grupos de delincuentes han pretendido sembrar en algunos sectores del país. Más adelante vamos a tener un contacto telefónico con la provincia de Tungurahua. El periodista Osvaldo Vela nos va a relatar un poco lo que está pasando. Hace minutos me comentaba que las comunicaciones del espectro radioeléctrico en la provincia de Tungurahua no se pueden justamente reanudar, reactivar. No hay radio, no hay televisión en Ambato y en la provincia de Tungurahua porque los indígenas siguen tomando las antenas del Pilisurco. También hay un suministro parcial del servicio de agua potable en la ciudad de Ambato y en parte de la provincia de Tungurahua. Eso, por ejemplo, hay que condenarlo. Como hay que condenar, por ejemplo, cualquier tipo de situación que implique que los indígenas pueden tener un estado dentro de otro estado cuando el Ecuador es un país unitario. Que se entienda bien, señores, aquí no estamos como medios de comunicación y como periodistas, como los medios de Unión Soberana, como Majestad FM, como Majestad Televisión. Los periodistas que hacemos el informativo a primera hora no estamos para satisfacer a nadie en particular, simplemente dar una visión en ese sentido, lo más equilibrada posible dentro de lo que cabe, pero por supuesto, tenemos una opinión sobre las cosas y no nos pidan imparcialidad ni objetividad para el momento que expresamos una opinión, porque eso no existe. Yo no voy a perder el tiempo respondiendo a gente que nos escucha probablemente por primera vez y que no tiene ni la menor idea de cómo pensamos ni de cómo operamos aquí periodísticamente. A ver, la CONAIE hace 2 minutos con Tertulio acaba de publicar en sus redes sociales: a nuestras bases y al pueblo ecuatoriano hemos vivido días de mucha agitación, nos hemos sorprendido de nuestra propia capacidad de lucha y resistencia. Nuestra palabra está puesta. Esto no para hasta que el FMI salga del Ecuador, y publica un comunicado bastante extenso. Dice: a nuestras bases y al pueblo ecuatoriano. Hemos vivido días de mucha agitación, nos hemos sorprendido de nuestra propia capacidad de lucha y resistencia y hemos demostrado al mundo que el movimiento indígena y el pueblo ecuatoriano somos un solo puño y en el lugar que nos ha dado la historia hemos hecho temblar al poder. Nuestra palabra está puesta. Esto no para hasta que el Fondo Monetario salga del Ecuador. Como todo gobierno débil y deslegitimado, la única respuesta que ha dado Lenín Moreno es la violencia y la represión, sin ningún resquicio de respeto a las normas más básicas, de respeto a los derechos humanos. Ha tratado al pueblo como un enemigo.
no ha respetado zonas de resguardo humanitario, lanzando bombas lacrimógenas donde están nuestros niños y mayores. Nos impidió la creación de corredores humanitarios para que los heridos lleguen a los hospitales y masacró a hermanos nuestros caídos con balas en el cuerpo, impactos de bombas, atropellados por caballos, golpeados e incluso lanzados al vacío desde un puente. Lo que se vive en este país no tiene nombre. No hay memoria en la historia reciente de una represión tan atroz y violenta sobre el pueblo que reclama sus derechos. Quienes sostendrán a este gobierno se preguntan para que se sienta en capacidad de lanzarse una guerra contra el pueblo. Los mismos que lo resguardaron en Guayaquil, la clase empresarial, vendepatria y proimperialista que quiere asegurar los préstamos del Fondo Monetario Internacional para que sus deudas, su crisis, la paguemos la clase trabajadora, los indígenas y los sectores populares. Esta lucha no es por hoy, por el precio de la gasolina solamente, es para evitar que nos hipotequen el futuro y que paguemos con hambre y pobreza de 2 y 3 generaciones lo que no frenamos a tiempo hoy. Lágrimas de ira tenemos, pero sí hemos aprendido de nuestras mamás y taitas, que a los muertos de la lucha se los honra multiplicándonos. El diálogo que plantea Lenín Moreno es una fantochada, por eso, compañeros y compañeras, a radicalizar las acciones, nada de diálogo con un gobierno asesino hasta que se cumplan los mínimos requisitos. La salida de María Paula Romo y de Osvaldo Jarrín de los ministerios de Gobierno y Defensa respectivamente y la derogación del decreto 883. Mientras tanto, la tarea es ir a la lucha, renovar fuerzas y sostener los bloqueos de vías y las tomas de gobernaciones y edificios públicos, asambleas en todas las comunidades y alianzas con todos los sectores del pueblo. Nadie tomará la palabra por el movimiento indígena para hablar con este gobierno hasta que se cumplan estas demandas. La única voz oficial es la dirigencia de la CONAIE. Ya está dicho, dirigentes que incumplan el mandato del pueblo se someten a la justicia indígena y popular. Ni un paso atrás, fuera FMI del Ecuador, este paro no para, firma Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. Correcto, ese es el comunicado de la CONAIE. ¿Diste lectura al comunicado del Comando Conjunto? No, ¿verdad? Hay un comunicado del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, emitido el día de hoy. Informamos a la opinión pública que grupos irresponsables y ciudadanos con intereses desestabilizadores que incitan a la violencia han iniciado una campaña desinformativa difundiendo falsos mensajes de que el presidente y manifestantes detenidos estarían en el interior de los repartos militares, pretendiendo que multitudes se concentran en los exteriores de los mismos para alterar el orden público y vulnerar la seguridad de las instalaciones. Ante estos incidentes, las Fuerzas Armadas informan que, con base al artículo número 1 del Decreto Ejecutivo 647 del 28 de enero de 2019, se establecen las zonas de seguridad del Estado en donde se incluyen los repartos militares. En consecuencia, el personal militar tiene la facultad para efectuar el uso progresivo de la fuerza contra cualquier persona que busque introducirse injustificadamente estas zonas e iniciar las acciones penales que correspondan. Así también se han iniciado las acciones para identificar y localizar a quienes se encuentran divulgando mensajes de incitación al odio o sublevación y ponerlos a órdenes de las autoridades competentes. Las Fuerzas Armadas hacen un llamado a la tranquilidad, al respeto y a la conciliación nacional. Comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A esta hora nos preguntan algunos de los oyentes, ¿hay diálogo? Desde luego que no, ¿no? O sea, están las declaraciones de Jaime Vargas, quien es presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que dice que no hay diálogo con el gobierno, y es más, en el comunicado que ha publicado la CONAIE en sus redes sociales oficiales, están diciendo los dirigentes que hay un grupo de líderes indígenas que, fuera de las decisiones tomadas por la base de la dirigencia indígena, han decidido sentarse a dialogar con el gobierno y que ellos están traicionando la causa por la que han llegado hasta la ciudad de Quito. Okay, no hay diálogo. Sí, según sí, Jaime sí. Vargas, presidente de la CONAIE, esto está clarísimo. Para mí también está claro. O sea, al menos con la dirigencia no hay diálogo. No sabemos con quiénes está dialogando el gobierno. Estamos compartiendo imágenes del canal de televisión Ecuavisa. Esto está ocurriendo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo que está pasando justamente con la presencia de los indígenas han exigido la presencia de medios de comunicación justamente allí, ahora mismo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos un extracto de lo que fue la declaración de Jaime Vargas con tertulio, el presidente de la CONAIE, hace pocos minutos, quien manifestaba nuevamente que no hay en este momento un canal de diálogo con el gobierno nacional,
Vamos a de inmediato tratar de escucharlo para que se conozca cuál es la versión de los dirigentes indígenas. En este caso, el presidente de la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Jaime Vargas, quien ante todo su pueblo, en el ágora de la Casa de la Cultura, dio un discurso bastante radical como respuesta a lo que ocurrió ayer en horas de la noche y el resultado con el que amanecemos hoy, ¿no? Un número todavía desconocido de personas heridas. No hay, y esto es un llamado que hicimos nosotros desde la mañana. O sea, ni el Ministerio de Gobierno, les hacemos un llamado, por favor, ni el Ministerio de Gobierno, ni el Ministerio de Salud han emitido hasta ahora un balance oficial sobre el número de personas heridas y sobre el número de fallecidos. Esos datos los hemos manejado únicamente por vía de la Defensoría del Pueblo. Entonces, a esta hora, sobre el balance en negativo, en rojo, que nos deja estos 8 días de manifestaciones, es desconocido. Y ahí quienes deben, insisto, manejar esa información son los estamentos oficiales. Escuchemos a Jaime Vargas. Vamos a radicalizar con mayor fuerza, compañeros. Y si tienen que denunciarme, y si tienen que matarme, que me maten. Compañeros y compañeras, he mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. Con el pueblo, señor asesino Lenín Moreno, con los indígenas no se juega. Con nadie no se juega, carajo. 10 de la mañana con 26 minutos. Continuamos escuchando. Córtale. Gracias. De acuerdo. Jaime Vargas, ¿no? Presidente de la CONAIE, señalando esta postura, si se quiere, radicalizando justamente el discurso por parte de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. A ver, información útil, vamos a seguir ampliando información de lo que está ocurriendo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Información útil para la movilización de los capitalinos, de quienes residen en el Distrito Metropolitano de Quito. El trolebús tiene habilitados los circuitos intraterminales, Labrador Río Coca y Labrador Carcelén, el circuito 1, Labrador Icuere Caicedo. Están suspendidos los circuitos Carcelén Ejido, Quitumbe Recreo, Recreo Recoleta, Colón Quitumbe, Labrador Morán Valverde. Habilitadas las estaciones de Carcelén y El Labrador, suspendidas las estaciones de Recreo, Quitumbe, Morán Valverde. La Ecovía tiene habilitados los circuitos intraterminales Río Coca, Labrador y R3 Río Coca, Vaca Ortiz. Suspendidos Guamaní Ejido, Quitumbe Río Coca, Guamaní Capulí, Quitumbe Recreo. Estaciones habilitadas la Río Coca, suspendidas Marín Central, Playón de la Marín, Quitumbe, Capulí, Guamaní y Recreo. Por eso yo decía que me da la impresión que de la Ventimilla hacia el norte las cosas como que están más calmadas, hay mayor movimiento, mayor actividad comercial, hay tránsito. Podemos ver ese video, ese recorrido que hicimos por la avenida 6 de diciembre, sí. El videito que hicimos de ahí. Al menos en esta zona. Ajá. Al menos en esta zona. Hay servicio de Ecovía. Sí, sí. Pero en esta zona. Hay una que otra línea de bus, hay taxis, hay circulación de vehículos particulares. Los negocios, a diferencia de lo que ocurrió ayer, que había una particularidad, ¿no? Ayer se convocó a un paro nacional. Los negocios están en su gran mayoría funcionando y abiertos. Se ve mucho más movimiento, tú ya lo decías hace un momento, ¿no? Ya Quito no parece esa ciudad fantasma que en realidad sí parecía el día de ayer. Sí, sí. Ni en domingo se ve la ciudad así como ayer, ¿no? Otro dato, ya están cobrando los 35 centavos en la Ecovía con Tertulio. Sí, sí, déjeme, por aquí tengo. ¿Ya te movilizaste en Ecovía? Sí. Ya tenía 35 centavos. Tickets, ¿no? 35 centavos en la Ecovía. No están funcionando las máquinas en las cuales uno ingresaba a la Ecovía o al trolebús, ponía la moneda y pasaba la moneda de 25 centavos. Le dan un ticket, es decir, se paga en la planilla los 35 centavos y se entrega el ticket. Ya están cobrando el transporte municipal.
A propósito de la inquietud que le hacíamos en la mañana al concejal Omar Ceballos, que decía, bueno, no tenía conocimiento si ya estaban cobrando, porque claro, mencionaba que había que habilitar las máquinas no están funcionando, pero están cobrando ya los 35 centavos. Ahí estamos viendo Relátanos imágenes. con Tertulio las imágenes, por Ahí favor. estamos viendo imágenes del recorrido que hicimos, esto es desde la Colón, hasta la casa de Wilson, en que ya empecé la trepada para llegar hasta la Universidad Salesiana. Como pueden ver, hay autos particulares, más adelante vamos a ver cómo ya está el articulado de la ecovía funcionando con absoluta normalidad. Insistimos, el precio del pasaje ahora mismo es de 35 centavos, ya está vigente esa nueva tarifa en el transporte urbano acá en la ciudad capital. Vamos a tratar de actualizar lo que se pueda, ¿no? Con respecto de lo que sucede ahora en la Casa de la Cultura. Nosotros no tenemos obviamente la logística que tiene un canal de televisión nacional, esta es una estación de radio, hacemos el esfuerzo que se puede para tratar de comunicarles todo lo que está sucediendo, pero eso sí, estamos tratando de mantenernos al tanto vía lo que ocurre, digamos, y lo que relatan las cuentas oficiales de la CONAIE, lo que relatan también algunos de los colegas que están ahora mismo en el Ágora de la Casa de la Cultura. No sé si te parece, revisamos un relato con Tertulio que nos hiciera Carlos Andrade, que es de la Casa Pucará, que es una organización civil, que es la que ayuda con el tema de los comedores para ayudar a los indígenas que ahora se encuentran en las universidades. Esos ayer estuvieron tanto en la Católica como en la Salesiana y fueron esos lugares donde pernoctan los indígenas y donde estaban niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, ¿no? Y que fueron 2 instalaciones atacadas la noche de ayer por parte de la Policía Nacional. Escuchemos a Carlos Andrade. ¿Dónde conversaste con él? Afuera de la Universidad Salesiana, afuera, en la casa de Isabel la Católica. Pasemos a escuchar, por favor. Por favor. Soy el encargado desde la Casa Pucará de organizar conjuntamente con la CONAIE el tema de los comedores populares para el servicio y el cuidado de los compañeros y las compañeras aquí en la marcha. Entonces, un poco cuéntanos qué es lo que sucedió ayer en la noche, ustedes qué estaban haciendo al momento que cayeron las bombas en este lugar. Pues estábamos trabajando, estábamos dando alimentación, imagínate, eso más o menos era 7 y 5 más o menos, ¿no es cierto? Entonces tenemos, como hay el toque de queda, la gente hasta las 8 de la noche ya se repliega y nosotros estábamos trabajando normalmente, estábamos así sirviendo los alimentos a la gente, a los compañeros y a las compañeras y de repente cayó una bomba. Así, en el centro así, ¡pah!, del patio, ¿no es cierto? Pero no es que fue una bomba, o sea, los que hemos estado ya en huelgas ya sabemos que es una bomba pateada y que es una bomba así que te lanzan, ¿no es cierto? Porque cuando pasó este muro, pues, o sea, aquí arriba, el muro de la Salesiana, entonces nosotros ya estábamos justo en repliegue porque nos tocaba salir, nos tocaba irnos, nos replegamos hacia la parte de la Católica y eso era, en la Católica fue lo peor, eso fue una locura, o sea, caían las bombas adentro y les reprimían a los compañeros siendo una zona de paz, ¿no? Entonces ahí hay como un concepto importante que después salió el gobierno a mentirnos de nuevo, a decir no, ha sido que la bomba cayó afuera nomás y ustedes están locos, y es que las cosas no son así, o sea, todos lo vimos. Entonces ahí simplemente se empezaron a postearse los videos, ¿no es cierto? Y a decir no, sí cayó adentro, yo tengo el video de cómo cayó adentro la bomba, o sea, es que... Pero también hay información de que cayó en otra universidad. Sí, cayó aquí en la Salesiana y cayó acá en la Católica, ¿no es cierto? Entonces en toda la parte de la Católica, de aquí de la 12, y cuando le replegaron los manes dispararon hasta acá. Entonces es bastante complejo eso, pero compañeros no es nuevo, porque o sea, si ustedes hubieran visto cómo fue porque no hay, ¿qué más, hermano? Hoy la masacre, porque no hay otra, la masacre que fue en el Ágora y en la Casa de la Cultura, cuando estaban los compañeros, las compañeras, niños y niñas, o sea, la gente no deja mentir, las redes no dejan mentir. ¿Esto se soluciona con la disculpa que emitió ayer la ministra de Gobierno? Dijo, pedimos disculpas, no va a volver a pasar. No, ¿qué? O sea, chuta, a ver, déjeme buscar el dicho, es que había un dicho pero que no es apto para los medios, pero
pero ya, no lo voy a decir, no hay cómo. O sea, lo que pasa es que eso ya es un tema del movimiento indígena. Nosotros, por lo menos, como grupos de apoyo, estamos muy ofendidos con lo que pasó. Y si nosotros como grupos de apoyo estamos ofendidos, el movimiento indígena está mucho más ofendido, porque lo que pasa es que esto es sistemático, hay muertos. Nosotros, por lo menos, que venimos, o sea, acompañando y trabajando con la FECA Brunari, que es una de las bases de la CONAI en Bolívar, ¿no es cierto? Tenemos así es terrible. El presidente de la FECA Brunari, Gilberto Talagua, está siendo perseguido. El alcalde de Guaranda, que también es parte de la FECA Brunari, Medardo Chimbolema, también está siendo perseguido, ¿no es cierto? Y tienen orden de captura. Los compañeros, es todo raro. Hay un ambiente así de persecución y de miedo. Y llegan acá y la violencia es absolutamente desatada. Se le siguen a los dirigentes, se le sigue a todo el mundo. Entonces, finalmente, verán, lo que pasó en el Ecuador son cosas que no habían pasado antes y que son muy preocupantes. A los dirigentes del taxismo en el Azuay, en Cuenca, ¿no es cierto?, les sacaron de su casa, de su cama, por incitación al paro, por terrorismo. O sea, les fueron a ver a la madrugada, a sacarles. O sea, y ahí están los relatos de eso como herramienta de negociación del gobierno. Entonces, aquí la gente, o sea, de lo que nosotros sabemos, y la gente está movilizada en la calle, no hay disculpa que valga, porque hay un montón de muertos. Y ni siquiera esa señora yéndose de acá, ¿no es cierto? Esa señora que dice que es de izquierda, que es feminista, yo no sé qué persona, o sea, que pueda tener una conciencia social, digámoslo así, no polaricemos en ideología, sino que tenga una conciencia social de apoyo al pueblo y además una reivindicación al respecto de la situación que viven las mujeres. ¿Cómo puede mandar a reprimir así a las compañeras y a los compañeros? O sea, eso estaba lleno de niños y niñas. Se terminó. Ya. Ahí teníamos el relato de Carlos Andrade. Él es uno de los integrantes de la Casa Pucara, que ayuda con el tema de la alimentación a la dirigencia indígena y a las comunidades que llegaron hasta las universidades salesiana y católica, con Tertulio, relatando lo que ocurrió ayer pasadas las 19 horas en la noche. Correcto. ¿Qué más pudiste constatar tú en tu recorrido? Que fue breve más bien, ¿no? Sí, estuvimos en los exteriores de la Universidad Salesiana, en el campus del Jirón, donde funcionan las escuelas de comunicación y de administración. No te dejan ingresar hasta la zona de las aulas, los patios de la universidad, donde ahora están los indígenas. Están receptando donaciones. Lo que ellos estaban pidiendo en ese momento era agua, les estaba llegando mucha fruta, panes, pañales para los niños, cepillos de dientes estaban pidiendo también para los ciudadanos que están ahora ahí pernoctando y pasando estos días mientras dura la movilización. Conversamos con alguna gente, ya vamos más adelante también a pasarles de ese video, un reporte que hicimos desde los exteriores, viendo cuál es el ambiente. Llega mucha gente, te cuento, mucha gente. Quizás no la que uno hubiera pensado en otro tipo de manifestaciones o de momentos en nuestra historia. Obviamente hay un nivel de polarización y de división en la sociedad que es muy, muy fuerte. De esto lo hemos venido conversando hace muchísimo durante todos estos días con Tertulio, y es, digamos, una de las frustraciones y de las grandes decepciones que uno tiene como ciudadano más que como periodista, porque a ratos daría la impresión de que o sea, sí hay muestras de solidaridad. Ayer constatamos, ¿no? Voluntarios, profesores, claro, chicos de diferentes organizaciones, gente de Quito que se ha acercado a brindar su contingente y su ayuda. Pero también a ratos notas un poco de egoísmo, ¿no? Te preocupa más, insisto, las cifras de las pérdidas económicas que las pérdidas de vidas, o de los heridos, o de la represión que hay ahora mismo. Más importante es eso, ¿no? Más importante es hablar de las piedras que han sido lanzadas y que están en las calles del centro histórico, que sí, hay que hablar de eso, sí, hablemos de eso. Pero también hablemos de la exclusión histórica que han sufrido los indígenas. Y que ha sido una de las cargas que desde que este país nació como república lo ha tenido, desde 1830. No es que es responsabilidad exclusiva de este gobierno, responsabilidad exclusiva del gobierno anterior, o responsabilidad exclusiva de los gobiernos que hemos tenido desde el 79 o hacia atrás. A lo largo del tiempo,
Hay varias deudas que la sociedad ecuatoriana, que el Estado ecuatoriano ha tenido con el pueblo indígena, un montón de deudas, y esas deudas lamentablemente no se han podido solventar, no se han podido solucionar, las brechas siguen ahí abiertas. Tratemos de tomar contacto con la ciudad de Ambato, vamos a hacer ahí un contacto telefónico, tratemos de tomar contacto con la ciudad de Ambato, voy a dar cuenta de una publicación de Diario El Comercio. Javier Altamirano, alcalde de Ambato, declaró en emergencia a la ciudad por la falta de seguridad, salubridad y agua. La ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, fue declarada en emergencia este miércoles. Las autoridades del cantón y de la provincia de Tungurahua adoptaron esta medida por la falta de agua potable y de recolección de la basura en varios sectores de la urbe. Además, por los asaltos y robos que se registraron la noche del martes 8 de octubre y la madrugada de este miércoles en los sectores oriente y sur de la ciudad. Las alarmas comunitarias de seguridad sonaron y los vecinos se organizaron para realizar rondas de control. Javier Altamirano, alcalde de Ambato, indicó que estos hechos violentos no pueden volver a repetirse. Una de las acciones para apoyar en medidas preventivas de seguridad es la activación de los agentes civiles de tránsito y de la Policía Nacional, o Policía Municipal, que con sus vehículos y motocicletas apoyarán a la Policía Nacional en recorridos de control. Invitamos para que las brigadas barriales de seguridad se activen y coordinen con los uniformados en esta cruzada en contra de la delincuencia. Estas medidas son necesarias para dar tranquilidad a la comunidad ambateña, aseguró Altamirano. Los técnicos de la empresa de agua potable de Ambato, EMAPA, informaron que el 49% de la ciudad no cuenta con el líquido vital. Los indígenas se apoderaron de las plantas de tratamiento de agua de Tilulum, Apatuc y de la toma del canal de riego Ambato, Huachi y Pelileo. Los campesinos cerraron las válvulas y rompieron la tubería que traslada el líquido a la urbe. Para esa emergencia, los tanqueros del EMAPA y del Cuerpo de Bomberos entregarán el líquido vital a los barrios, ciudadelas y parroquias. Se elaborará un cronograma para la dotación de agua potable. Un grupo de funcionarios del Cabildo serán los encargados de conversar con las personas que están protestando en las cercanías del relleno sanitario Chachoán, ubicado en la vía Ambato-Píllaro. Los movilizados obstaculizan la carretera con árboles, piedras y llantas quemadas. Si no tenemos una respuesta positiva y un lugar provisional donde vamos a dejar los desperdicios, esperamos que la gente entienda y permita ingresar a los recolectores de basura, indicó el alcalde de la ciudad. La declaratoria de emergencia contó con el apoyo del prefecto de la provincia, Manuel Caizabanda, los concejales de Ambato, directores municipales, barriales y representantes de los sectores productivos. La asamblea cantonal tuvo una duración de 3 horas en el auditorio de la municipalidad ubicado en el sur de la ciudad. Tenemos contacto con Ambato. Ok, vamos a enlazarnos ahora mismo con la ciudad de Ambato para ampliar un poco los detalles de lo que está ocurriendo. Hemos dado información en el sentido de que la municipalidad ha declarado el estado de emergencia. En la capital de la provincia de Tungurahua hay dificultades, no tienen señal de los medios de comunicación. Los indígenas permanecen tomadas las antenas del Pilisurco, o el cerro del Pilisurco, donde están ubicadas las antenas de los medios de comunicación, y claro, hay también esta toma de las instalaciones de agua potable que impide el abastecimiento de líquido vital en la capital de la provincia de Tungurahua. Osvaldo Vela, periodista de Radio Bonita de Ambato, nos atiende ahora mismo. Queremos pedirle a Osvaldo Vela un reporte justamente de lo que está pasando en Ambato. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, qué placer. Desde Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, les habla Osvaldo Vela. Gracias, Fabricio, gracias, amigos, señoras y señores. Tiende a normalizarse las cosas en este momento. Les doy una muy buena noticia. Prácticamente Ambato va recobrando el ritmo normal. Las calles de la ciudad están prácticamente con todos los comercios abiertos. Estoy en este mismo instante en el Mall de los Andes, se reabrieron sus puertas. Cierto es que hay perchas vacías, hay desabastecimiento, pero la gente comienza a recobrar el ritmo normal, pese a que en la zona alta varios sectores sin agua potable. Las antenas de los medios de comunicación en Pirisurco, como tú ya lo dijiste, Fabricio, están tomadas todavía, pero se ha llegado a un arreglo a través de la gestión de Luis Alberto Gamboa Tello, gerente de Radio Centro y Bonita, quien ha intervenido más bien para que en el diálogo con los indígenas levanten esta situación controversial de haberse tomado las antenas y callar los medios de comunicación colectiva, radio y televisión. Pero insisto, Fabricio, en este momento Ambato va recobrando paulatinamente su ritmo. La actividad comercial está ya casi normal, especialmente en el centro de la ciudad. No así la zona alta, que no tiene agua potable, no hay servicio de buses, entre otros. Patricia Salazar me acompaña y nos da una visión de lo que pasa en este momento en Ambato. Patricia. Muchas gracias, vamos. ¿Está ahí Patricia? No le escuchamos a Patricia Salazar, que también está en la ciudad de Ambato.
no logramos escucharla. No logramos escuchar a Patricia, pero claro, ahí tenemos esta noticia. A ver, ¿nos escucha ahí? Sí, estoy escuchando. Correcto. A Patricia no le pudimos escuchar. A ver, ¿solo en la parte alta de Ambato no hay agua o también en el centro hay estas dificultades con el suministro de líquido vital? Sectores importantes como Ficoa, el centro de la ciudad, no tienen agua potable. Casi medio Ambato está sin agua, pero en este momento se están tomando los correctivos necesarios. Las autoridades, el gerente de MAPA ha dicho que ya ha dispuesto algunas medidas, incluso con la fuerza pública y naturalmente la policía se va a tratar de superar el inconveniente. Es cuestión de conectar unas tuberías y retornaría la calma. En este momento no hay fluido de agua potable, es decir, taponaron las tuberías importantes de 2 plantas y por lo tanto no hay abastecimiento de agua potable. Pero, insisto, la ciudad va recobrando el ritmo normal o aparente normalidad en lo que tiene que ver con el comercio, Fabricio, que es de lo que vive Ambato y Tungurahua. Esperemos que hoy sea el último día del paro y comiencen a normalizarse las cosas, tomando en cuenta que hay un feriado que se aproxima en las próximas horas. Osvaldo, 2 consultas. La una, saber si es que, porque esto nos están alertando algunos oyentes, saber si es que hay alguna manifestación por la zona de Ficoa del movimiento indígena en Ambato, y la otra es qué pasó durante las noches anteriores donde se reportaba existieron algunos desmanes o intentos de saqueos en negocios y casas. Eso no lo vamos a olvidar, pero es más el temor. No hubieron saqueos, lo que pasa es que hubo presencia de delincuentes en varios sectores de la ciudad, pero la gente se armó de valor. Se armó, yo creo que hicieron el gran negocio de su vida los que tenían bats de béisbol. Vendieron cualquier cantidad de bats de béisbol para defenderse de los ladrones que pulularon en la noche de ayer. La gente se organizó, salió con fuerza para arremeter contra los delincuentes que huyeron en polvorosa. En motocicletas se les perseguía a los delincuentes y luego más o menos a las 2, 3 de la mañana prácticamente la gente se va a dormir, pero ya eso es para el olvido. En este momento, insisto, la ciudad recobra la normalidad. 3 organizaciones indígenas, en estos mismos instantes, realizan una rueda de prensa en el sector de la Segunda Constituyente. Parece ser que se pone fin al paro. Algunos dirigentes no quieren saber nada de los arreglos hechos por los dirigentes nacionales, pero la mayoría se impone y es posible que hoy termine la medida de hecho, al menos en lo que tiene que ver con la provincia de Tungurahua. Vamos a ver qué ocurre. Cierro este enlace con la ciudad de Ambato consultando a Osvaldo Vela, que nos atiende a esta hora, si tenemos referencias de cómo está la posibilidad del tránsito por la carretera panamericana, es decir, entre Tungurahua y Cotopaxi. No sé si hay paso, le pregunto, y también la carretera que une Ambato con Río Blanco y Río Blanco con la ciudad de Guaranda. ¿Qué referencias tenemos al respecto? Bueno, esas vías están cerradas, Fabricio. Es una pena, ¿no? No hay fluidez en el tránsito, pese a que se solucionó el problema de Pelileo. Pero de ahí para Baños, Puyo, definitivamente las vías están cerradas en varios sectores. En el caso de Chimborazo, igual. El caso de Cotopaxi, en el sector de Panzaleo, es el sitio más fuerte de las protestas. Hay llantas encendidas, hay contaminación, etcétera, etcétera, pero insisto, quiero tener confianza y fe de que hoy se soluciona el problema. Ojalá al menos la gente perdió el miedo y ha comenzado a salir, y en este momento tenemos una ciudad llena con sus habitantes que comienzan ya a tener confianza en el país. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a Osvaldo Vela, a toda la población de la ciudad de Ambato, de mi tierra, de mi ciudad. Hacemos votos porque los problemas se solucionen. Un abrazo, gracias. Muy bien, Osvaldo Vela, periodista de la ciudad de Ambato, comentándonos detalles. No hay agua en la parte alta de Ambato y hay otros sectores como Ficoa, como Miraflores, como Atocha, que tienen dificultades para el suministro de agua, pero en la parte comercial nos ha referido en este diálogo, en este enlace, Ambato está recuperando, tratando de recuperar en algo la normalidad. No podemos hablar de una normalidad total. Ambato es una ciudad muy comercial, es el pulmón comercial del centro del país y ha enfrentado estas dificultades en el curso de esta semana con Tertulio. Muy bien. Oye, Susana Morán, colega periodista, relataba hace pocos minutos en su cuenta de Twitter: la CONAIE acaba de pedir a los medios de comunicación presentes en el Ágora que marchemos junto a ellos. ¿Por qué no vinieron ayer?, reclaman los dirigentes a los medios presentes. Estamos 28 medios presentes en este lugar, confirma la organización indígena. Y ella relata:
Susana Morán, que está en la zona. Estoy en el Ágora de la Casa de la Cultura y estoy bien. No hay amenazas, no hay maltratos contra la prensa. Han pedido sí que la cobertura sea mayor y se difunda más sus declaraciones y acciones. Están muy apenados por la falta de cobertura de parte de los medios durante estos días. Ese es el relato de nuestra colega periodista Susana Morán, que está ahí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Correcto. Quiero alertar también a nuestra audiencia, estaba prevista para las 11:45 una rueda de prensa del secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones. El apellido es Augusto, no es nombre, Augusto, José Augusto Briones, en el EQ 91 de Quito. Acá se acaba de confirmar, se acaba de anunciar que queda cancelada esa convocatoria y en su lugar el gobierno ha dispuesto a las 12 horas la emisión de una cadena nacional de radio y televisión que será matrizada por Ecuador TV y también por la Fraterna Radio Pública, así que estemos pendientes, monitoreando la señal para podernos enlazar a esta cadena que se acaba de anunciar por parte de las autoridades del gobierno ecuatoriano en medio de esta situación emergente que está viviendo la República. Muy bien, les invitamos a ver ahora un reporte que hicimos allí desde la zona del Jirón, donde está ubicada la Universidad Politécnica Salesiana en la avenida Isabel la Católica, para ver cómo se están receptando las diferentes donaciones. No sé si nos ayudan ya con el video, por favor. Estamos como medio dormidos. Sí. Falta de café. Yo creo. Sí, ¿no es cierto? Falta un poco de cafecito. Parece que estos días, estas jornadas han sido bastante largas y extenuantes. Sí, pero vamos a ver un reporte de cómo la gente se acercaba cada vez más y más a entregar donaciones en la Universidad Politécnica Salesiana, donde se encuentran, decíamos desde ayer, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, y donde están pernoctando los ciudadanos de las comunidades indígenas que llegaron desde el pasado lunes con Tertulio hasta la capital de la República, y que ayer en horas de la noche fue una zona casi que de guerra, ¿no? Sí. Donde llegó la policía y el ejército. Terrible, vamos. Generamos este reporte desde la avenida Isabel la Católica y Vintimilla, acá en el norte de la ciudad de Quito, donde se encuentran las instalaciones del campus El Jirón de la Universidad Politécnica Salesiana. Podemos ver a esta hora cómo llegan varios ciudadanos en sus vehículos a entregar donaciones, ¿no? Lo que se necesita en este momento, que es alimentación para los ciudadanos indígenas que se encuentran, algunos de ellos a esta hora aquí en las universidades, tanto Salesiana como también en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como también en el Parque del Arbolito, que ha sido el punto de concentración de las diferentes organizaciones y comunidades indígenas agremiadas en la CONAIE. Vemos a esta hora cómo van llegando cada vez más ciudadanos. Lo que se les pide a muchos de ellos es que traigan cepillos de dientes, agua, pañales para los niños que se encuentran cuidados acá en las instalaciones de la Universidad Salesiana, que en horas de la noche de ayer, pasadas las 19 horas, recibió la arremetida de la fuerza pública. Muchos pudimos observar a través de redes sociales los videos a esta sede universitaria que, como podemos ver en imágenes, es considerada zona de paz y acogida humanitaria. A pesar de eso, recibió la arremetida de la fuerza pública, de la Policía Nacional, con bombas y gases lacrimógenos. Vamos a ver si nos acercamos un poquito hacia la puerta de ingreso, donde están llegando los ciudadanos con donaciones. ¿Cómo está, mi señora? Buenos días. Usted viene a entregar también ayuda, donaciones. Venimos a colaborar aquí porque los pobres estamos aquí bien fregados con este señor presidente. Aquí colaborando, como somos comunitarios, entonces estamos aquí. Yo soy del sur de Chillogallo. ¿Qué nomás ha traído usted para Traigo acá? pancito, avenita, con lechecita, un almuercito les dejé anteayer. O sea, estoy aquí pendiente de todos los días. Y ha venido con toda la familia también. Con mi familia, aquí reuniendo toda la familia, colaboramos para hacernos una buena comidita para darles a ellos. Muy bien, mi señor, usted también ayudando, viniendo con las donaciones. Claro que sí, hay que ayudar también con la colaboración con los hermanos, pues que estamos luchando por este mal gobierno que no sabe administrar, que solamente
trata de manejar solamente con tres multimillonarios y que quieren gobernarnos y vendernos nuestro país, y eso no queremos, pues queremos esto es beneficio, esta lucha es beneficio para todos, no solo para uno, ni tampoco somos partidarios de ningún político, sino lo que queremos es que gobierne lo mejor que pueda, pero para bien del país, no para bien de 4 pelagatos que son ladrones, que toda la vida han vivido robando. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Se cortó? Se cortó el video. Se cortó. Mire si se cortó, por favor. Sí, es que no llegó hasta ese video, creo que te llegó incompleto, ¿no? Ya. Sí. Correcto. Sí, creo que te llegó incompleto. Pero bueno, ahí estaban las... Que traigas y lo descargues, pues, con el celular. Esas son las impresiones de la gente que llega con las donaciones, con Tertulio. Y, ojo, eran ciudadanos de Chizogazo, en el sur de Quito. No eran indígenas, ni eran transportistas, ni eran correístas, ni tenían una bandera política. Eran ciudadanos civiles que se acercaban hasta la Salesiana a hacer donaciones. La señora llegó con ollas repletas de comida en el balde de su camioneta, absolutamente voluntario. Gestos de una extrema solidaridad y generosidad de la gente acá en el sur de Quito. Y mira tú el concepto que decía el señor, ¿no? Que le entrevistábamos. Él no está de acuerdo con las medidas económicas, él no está, digamos, manifestándose a favor de la tesis de un político en específico, sino que está en contra de las medidas económicas. Esa es la génesis y es el origen primigenio de la crisis y de la protesta social que existe ahora mismo en Quito y creo yo que en gran parte del país. Y yo creo que el análisis de esa génesis se ha perdido, no se entiende. Pero la ciudadanía, pero como estás viendo, la ciudadanía lo entiende. Lo lamentable, lo triste de esta historia es que parecería que las autoridades no entienden eso, ¿no? Las autoridades, esos que están hablando permanentemente, señalando a los responsables de quién sabe qué cosas, ¿no? Y no se concentran en darle solución a las demandas y a los problemas que te plantea la dirigencia indígena, la dirigencia de los trabajadores, la dirigencia de los estudiantes, ciudadanos que se acercan hoy a entregar ollas de comida, frutas, panes, agua en las universidades católica y salesiana. Ahora, este debate también se lo ha mencionado en otras ocasiones con Tertulio, amigos, amigas. Los dirigentes, la dirigencia responde realmente a las necesidades, a las aspiraciones, a las demandas de las bases. Eso también, digamos, no es de ahora, es un hecho recurrente. Voy a dar lectura y gracias al colega periodista Fausto Yepes que está escuchándonos. El aporte de Fausto, interesante para el debate público. La exclusión del sector indígena también podría obedecer a la permanencia de la invocada e intocable dirigencia de siempre. Hemos visto a los mismos dirigentes que por décadas se han beneficiado de todo tipo de gobiernos, las bases suelen ser manipuladas a su antojo y eso es lo triste, no hay una dirigencia que pugne por una reivindicación real y efectiva. Creo que eso también puede abonar al argumento. Por ejemplo, ¿qué pasa con el sector de los sindicatos? ¿Por qué hay sindicatos que se han deslegitimado en los últimos tiempos? ¿Por qué a ratos uno sentiría que la lucha que es legítima, la génesis de la lucha que es legítima del sector sindical, termina desnaturalizándose porque seguimos viendo a muchos de los mismos dirigentes a lo largo del tiempo? Lo mismo pasa en el sector de la transportación. O sea, creo que también este es un aporte interesante para el debate público sobre si la dirigencia en realidad responde a los intereses y necesidades de las bases. Si la dirigencia está o no divorciada de las bases. Creo que está para el debate, ¿no? Yo creo que eso que plantea Fausto es muy interesante a propósito de lo que yo te relataba el día de ayer, de lo que pudimos escuchar en esa asamblea que se desarrollaba en el parque El Arbolito. Este momento creo que es un momento supremamente especial para el movimiento indígena a nivel nacional. Después de muchísimos años se vuelve a ver un movimiento indígena con un nivel de convocatoria tan importante como el demostrado durante estos días. Ojo, llevan 4 días en Quito. Permanecer 4 días en la capital en estas condiciones es muy difícil. Si es que no tienes las condiciones logísticas, incluso económicas, ¿no? Porque tienes que movilizar a la gente, tienes que alimentar a miles de personas. Es súper difícil, pero en este momento el movimiento indígena tiene que demostrar, creo yo, unidad. Esa unidad que
venía poniéndose en tela de duda durante varios gobiernos con Tertulio. Yo no sé si te acuerdes. Uno de los grandes problemas, a propósito de lo que nos plantea Fausto, es, o se genera cuando la CONAIE y sus dirigentes, las cúpulas, llegan a ocupar puestos de poder en un gobierno. De acuerdo. Que es en el gobierno de Lucio Gutiérrez, con Nina Pacari en la Cancillería, o con Antonio Vargas en el Ministerio de Bienestar Social. Entonces, ahí me parece que empieza a generarse una suerte de divorcio. Algo que probablemente después, en los posteriores gobiernos, incluido el anterior, el de Correa, también se generó. Recordemos algo. En la provincia de Chimborazo, Pachacuti y la CONAIE estaba con el correísmo. Claro, Mariano Curicama, ¿no? El prefecto de liderados por el prefecto. Entonces, claro, después de haber superado todos esos momentos, esos tristes momentos de fraccionamiento, de desavenencias, de diferencias, de distanciamiento entre los dirigentes, entre las bases, entre las filiales de la CONAIE, hoy llegas a este escenario. Y yo creo que de ahí también parte la discusión sobre la importancia que tiene ahora que los líderes, quienes, digamos, podrían ser el equipo negociador de la dirigencia indígena con el gobierno, sigan las líneas de lo que les piden sus bases, la gente que está permanentemente en el campo, la gente que está permanentemente con sus comunidades. Entonces, veamos si es que esa solidez que se ha mostrado durante estos días de protesta se mantiene, o si, como bien dice Fausto, los intereses particulares, que también en estos casos suelen jugar un papel importante, claro, terminan por disolver esta manifestación, que yo te digo, para mí, es una apreciación muy personal, para mí, lo que estamos viviendo hasta hoy es histórico. Incluso por los niveles de violencia que hemos visto. Sí, de acuerdo. Esta es una manifestación histórica. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Podemos escuchar? ¿Hay posibilidades de tener audio? ¿Hay posibilidades de tener audio de la transmisión en este momento? Pongamos un poco del audio para escuchar lo que está pasando en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Allí, en este momento, se está desarrollando la noticia vinculada justamente a esta movilización, esta concentración del sector indígena en el Ágora. Ahí hay presencia de medios, la presencia de los dirigentes indígenas, lo que se había mencionado, que estaban retenidos policías allí. Pongamos el audio para escuchar. A ver. Vamos acá a traer, y hemos pedido también a la Universidad Salesiana. Amigos y amigas que se enganchan ya a nuestra señal de streaming, estamos en vivo desde el Ágora. A ver, ¿ahí quién está? ¿Quién salió ahí hablando? ¿De qué medio es la transmisión? Bueno, déjame ver. Sí, justamente, acércate ahí. Parece que es el doctor Wilmer Torres, parece. No es. Le veo a la página será. No sé qué página es. Pero bueno, están justamente transmitiendo los medios. ¿Tienen ustedes imágenes? Sí, los medios digitales fundamentalmente. Son los medios digitales los que se están encargando de generar transmisión en vivo de lo que está pasando en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay discursos, hay presencia de las bases indígenas, también de los dirigentes. No tenemos todavía detalles de esta negociación que se dice habría comenzado el día de ayer. Tenemos estas posturas o estos anuncios contradictorios. Por un lado, las autoridades del gobierno, por otro lado, la dirigencia de la CONAIE y del FUD, que han negado justamente ese acercamiento. Por otra parte, en la mañana, y esto hay que recordarlo, estimado contertulio, oyentes, amigos de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión, la Defensoría del Pueblo no lo hizo este espacio de noticias. No lo hicieron los periodistas Alexis Moncayo y Fabricio Vela, lo hizo la Defensoría del Pueblo, confirmó el fallecimiento de Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, de Cotopaxi, de 4 personas más en el país, expresa a sus familiares la solidaridad por tan irreparable pérdida, hace un llamado al gobierno para erradicar la violencia y garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social de forma pacífica. Sobre esto todavía no hay, digamos, una confirmación, una respuesta por parte de las autoridades del gobierno. Nos enlazamos nuevamente con el Ágora, por favor, para escuchar, para poder observar lo que está ocurriendo en el Ágora de la Casa de la Cultura. Pongamos audio también, por favor, DJ Live. Más de 600 personas conectados. Muchísimas gracias a quienes también retransmiten la señal. Pedimos a las autoridades de salud simplemente permitan trasladar a nuestros compañeros. No pedimos nada más. En ese sentido, compañeros, vamos a demostrar también de manera pública qué es lo que realmente
fracasado. Yo lo que les pido, compañeros... van a mostrar a los... indígenas que no puede salir uno de los 3 cadáveres que están buscando que lleguen acá a la ágora de la Casa de la Cultura. Dice que van a crear una comisión para poder sacar al cadáver para que esté aquí con su gente, lo que acaba de escuchar usted a través de nuestra señal. Les pedimos que compartan la transmisión, nos confirmen desde dónde nos están escuchando, si nos pueden ver de manera óptima, si está bien nuestra señal, estamos siempre atentos a sus comentarios. Gracias por conectarse con nosotros. De manera de civil, cabo de inteligencia, miren compañeros, bala, es Policía Nacional, miren, ya, guárdalo. Así que, medios de comunicación, digan la verdad, nos están matando, nos están enviando a matar, a asesinar. Por favor, compañero, tenemos el recaudo. En este momento están hablando de una posible infiltración, como la llaman la dirigencia indígena, de una persona que forma parte de la Policía Nacional, y están mostrando el buzo de esta posible persona. Señoras y señores, esto es lo que se vive aquí en la Casa del Ágora de la Cultura, y usted lo vive a través de la señal de nuestro streaming para Quito, para la provincia de Pichincha, para todo el Ecuador. Gracias por estar con nosotros, compartir la transmisión y sigamos escuchando las declaraciones del movimiento indígena. Se habla ahora de una supuesta infiltración de un miembro policial. Escuchemos. Calma. Escuchen, compañeros. Compañeros, escuchen, por favor. Yo no me tardo, compañeros. Yo no me tardo, yo no descansaré mucho. Muy buenos días, compañeros. Realmente, nosotros también tenemos gente que estamos investigando. Por eso al compañero logramos cogerle. Le dejamos que avance hasta cerca de la base. Por eso hemos hecho, compañeros. También tenemos gente inteligente nosotros también. También estamos arrasando, compañeros. Ese es el ambiente que se vive en la Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ver, ahí tienen ustedes. Estamos enlazándonos porque hay colegas que están generando transmisión a través de medios digitales, portales digitales. Subamos nuevamente el volumen, DJ, para ver si le podemos escuchar. Para la victoria siempre, compañeros. Y quisiera que el compañero diga cómo le hemos cogido pacíficamente, compañeros. No es que le cogimos brutalmente, así peinadito les entregamos, compañeros. Pero eso somos, queremos nosotros, compañeros, que el pueblo se una, el pueblo decida esto para seguir adelante por nuestros derechos, por la derogatoria. Creen que, compañeros, los policías no tienen familiares detrás de ellos, civiles. Tienen familias civiles también, carajo. Ellos también tienen que tener toda la razón y el respeto hacia la humanidad. Así les digo, compañeros, y que viva el Ecuador, carajo. ¡Viva! Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde el Ágora de la Casa de la Cultura. Ahí tenemos lo que está pasando en el Ágora. ¿Qué tal? Esto que acabamos de ver ahorita me parece a mí que es muy decidor. Creo que no es un detalle menor. Es decir, que los dirigentes indígenas, que sus compañeros, que los integrantes de esta movilización detecten personas de civiles infiltrados, que podrían ser también a la larga quienes cumpliendo ese rol puedan generar esas escaramuzas y demás. A mí me parece que es sumamente grave esto, ¿eh? O sea, te da para pensarlo, digo, que exista esta gente, lo que acaban de relatar ellos en imágenes, policías vestidos de civiles infiltrados en las movilizaciones y en las marchas, digamos, esas cosas siempre van a generar mayores conflictos, ¿no? O sea, ahora, digo, lo que se espera es ver finalmente el resultado de esta asamblea, de esta reunión, ver qué es lo que van a decidir con ellos los dirigentes indígenas, digo, por el bien del país, por el bien de los ciudadanos, porque se preserve la vida. Ojalá y, digamos, estas cosas no vayan en escalada, pues, con Tertulio, pero creo que sí da para pensar también esto, ¿no? O sea, para que lo analicen, sobre todo ustedes, cada uno vaya sacando su opinión, su
su pensamiento absolutamente crítico de lo que estamos viendo en este momento. Claro que sí. Subámosle un ratito más antes de la pausa, un poquito más. Escuchemos solamente qué están diciendo ahorita. Ningún equipo que venga de Lenin ni del gobierno no nos van a humillar, carajo. Necesitamos hoy más que nunca el pueblo ecuatoriano, estamos unidos y la televisión no está transmitiendo estas cosas, no está transmitiendo. Bueno, sí, para graficar a todos los amigos y amigas que se... Correcto, eso que está pasando en el Ágora. Vamos a seguir monitoreando lo que está pasando en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay este momento, es un punto, bien decía el contertulio, es un punto muy decidor, es algo muy decidor lo que está pasando en el Ágora de la Casa de la Cultura. Voy a hacer una pausa, alertamos, se ha anunciado una cadena, estaremos expectantes de aquello, ya lo tenemos también a José Villavicencio en nuestra antesala. En instantes estaremos justamente con la continuación de esta transmisión especial del informativo a primera hora a través de Majestad Televisión y de Majestad Radio. Pausa, DJ, y volvemos. No se desconecte de nuestra señal. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 12:07 en la mañana. Reiteramos, estamos expectantes. Hay un anuncio de una cadena nacional de radio y televisión por parte del gobierno. Todavía no ha iniciado esa cadena, así que aprovechemos 2 minutos, que son muy valiosos. Valoramos también la sintonía y los aportes de nuestra audiencia. José Villavicencio, vicepresidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores, está aquí en la mesa de trabajo de A Primera Hora. Bienvenido, José. ¿Cómo está? Buenas tardes. Saludarles a nombre del FUT y nuestra central sindical UGT. A ver, ¿hay o no negociación con el gobierno por parte del FUT? Mire, yo quiero primero iniciar de que todo lo que está pasando en nuestro país, en el pueblo ecuatoriano, es obra del gobierno como tal.
producto de haber anunciado unas medidas económicas neoliberales que se establecen en 3 mecanismos: reformas económicas, tributarias y laborales, y que el gobierno ha pretendido minimizar en el tema de la afectación, en el tema de incrementar el diésel más del 100% y el tema de la gasolina extra un similar porcentaje. Esto es evidente que encarece el costo de los productos de primera necesidad, y quien va a pagar es el pueblo ecuatoriano. Añadido a eso el tema de los incremento de los pasajes a nivel nacional. Y en esa línea nosotros hemos planteado claramente, no hay ninguna negociación con el gobierno, ni de los trabajadores, ni del movimiento indígena, porque nosotros hemos planteado claramente, si es que el gobierno deroga el decreto 883 y sobre todo el tema del paquetazo neoliberal, estaremos predispuestos a discutir los diferentes problemas para sacar adelante el país. José, vamos a continuar con la entrevista. Enlacémonos porque ha comenzado en este momento una cadena nacional dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Una vez que concluya la misma, vamos a seguir conversando con José Villavicencio, que nos visita hoy, vicepresidente del Frente Unitario de los Trabajadores. Quiero insistir, recordar, reiterar que inicialmente se había anunciado una rueda de prensa a las 11:45 por parte de José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República. Sin embargo, finalmente fue cancelada esa convocatoria, y ahora mismo lo que se hace es justamente dar cuenta de una cadena nacional. Escuchemos, por favor. Ecuatorianas y ecuatorianos, en este momento hay ciudadanos ecuatorianos del Gobierno Nacional. Demandamos que cualquier proceso de diálogo se haga en el marco de la paz, y para ello la liberación de los policías y periodistas es una condición fundamental. Por otro lado, han circulado varias versiones sobre fallecidos en medio de las manifestaciones. Oficialmente, una persona fue atropellada el día lunes por un conductor amedrentado por los manifestantes, y esa persona murió. Hoy podemos confirmar que un ecuatoriano falleció ayer por una caída y golpe en su cabeza en las manifestaciones llevadas adelante en Quito. Como lo hemos venido manifestando, somos un gobierno que dialoga y toma decisiones, siempre beneficiando el bien común. Reiteramos nuestra disposición al diálogo, siempre en el marco de la paz. Todos queremos trabajar, que nuestros hijos puedan ir a estudiar. Estamos retomando la tranquilidad poco a poco. Hoy, Quito, Guayaquil y más del 70% de las ciudades del Ecuador están en paz. Es el momento de deponer posiciones intransigentes y devolver a todos los ecuatorianos la tranquilidad. Para ello necesitamos orden, porque todos queremos trabajar y vivir en paz. Muchas gracias. Muy bien. Cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Ustedes escucharon al secretario general de la Presidencia, el doctor José Augusto Briones, quien ha hecho una breve exposición sobre los hechos ocurridos en las últimas horas. Confirma un fallecido, pero deslinda que ese fallecido, al menos yo lo entendí así con Tertulio, deslinda que ese fallecido tenga que ver con algún tipo de uso excesivo de la fuerza. Habla de que la persona que falleció se cayó. Ya ha hablado justamente de algunos. Pero hay que ver en qué condiciones se produjo la caída, sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro, porque el chico que se cae en el puente de San Roque también es una caída, pero es una caída en medio de una persecución de la policía, ¿no? Yo sí quiero pedirle a nuestro invitado, José Villavicencio, líder sindical, su reacción con respecto a estas declaraciones de José Augusto Briones, secretario de la Presidencia de la República. Mentirosos. ¿Por qué? Porque yo vengo saliendo de la Casa de la Cultura y es falso que están secuestrados los 6 policías y los 17 colegas o trabajadores de los diferentes medios de comunicación. No están secuestrados, los periodistas están entrando y saliendo porque hubo una rueda de prensa. Entonces no se le puede seguir mintiendo hacia el pueblo ecuatoriano. Vuelvo y repito, yo vengo de la Casa de la Cultura, donde hubo una rueda de prensa, donde hubieron transmisiones en vivo y en directo. Entonces es falso
que están secuestrados conforme dicen desde el gobierno. Entonces no se puede pretender resolver los problemas del país cuando existe la vocería desde el Ejecutivo y le mienten al pueblo ecuatoriano. Nosotros dimos lectura hace un momento. Susana Morán, colega periodista, se encuentra en el Ágora y ella decía: estoy en el Ágora de la Casa de la Cultura y estoy bien. No hay amenazas, no hay maltratos contra la prensa. Han pedido sí que la cobertura sea mayor y que se difunda más sus declaraciones y acciones. Están muy apenados por la falta de cobertura de estos días. ¿Usted coincide también con esta visión de que ha habido una visión limitada de los medios de comunicación? Es evidente, y el pueblo ecuatoriano es testigo, que algunos medios de comunicación tenían el control de desde el Ejecutivo, desde el Estado, de no transmitir y pretender minimizar lo que sucedía en el pueblo ecuatoriano, y creo que es el peor error que cometió el gobierno, pretender minimizar las acciones de los trabajadores, de las organizaciones sociales frente a un paquetazo neoliberal. Y entonces lo que ha pasado estos días, la represión, la violación de los derechos humanos que ha existido, tiene nombre y apellido. Se llama presidente de la República, vicepresidente, la ministra del Estado y el señor ministro de Defensa, que son los causantes de violentar los derechos. Tampoco le pueden decir al pueblo ecuatoriano que no hay fallecidos. Los fallecidos que ha anunciado la CONAIE son de la represión brutal que se dio el día 9 de octubre, o sea, el día de ayer. Que no vengan a mentirnos y a confundirnos de que fue el atropellado o que fue quien se tiró del puente. Eso es totalmente falso. Fue de la represión brutal que hubo el día de ayer. Ahora, nos decía en el inicio de este diálogo José Villavicencio, presidente del FUT, que no ha habido ningún tipo de reunión, no ha habido ningún tipo de entendimiento con el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ni siquiera han recibido una llamada ustedes. Mire, el problema es de que ni el gobierno no se unifica con sus ministros en el tema de plantear cuáles son las alternativas y las salidas. Nosotros la única reunión que hemos tenido fue con Naciones Unidas el día anteayer, en donde nosotros planteamos, y donde estuvo también la Iglesia Católica, y claramente hemos planteado para que los trabajadores, el movimiento indígena, los sectores sociales, nos sentemos a discutir, a dialogar los problemas del pueblo ecuatoriano. Tiene que suspender y derogar el decreto que es parte del paquetazo, y en ese marco el gobierno sigue con su sudez y no da retroceso, y entonces nosotros decimos: continuaremos en las acciones, vamos a continuar en las luchas, y si el gobierno dice no retrocedo, nosotros vamos a intensificar las acciones. Pero yo le preguntaba si ustedes han recibido llamadas telefónicas o mensajes para poderse sentar, para que se puedan sentar a dialogar con autoridades. Varias de diferentes ministros, y han recibido el mismo mensaje: deroguen las medidas y nos sentaremos a discutir. Mientras tanto, ustedes no se sientan. Mientras tanto, no. Eso ha sido el criterio, esa ha sido la posición, porque las acciones que se han venido implementando han sido en conjunto con la CONAIE y con las organizaciones sociales. Ahora se incrementa otra demanda más, por lo que acabamos de ver de lo que está sucediendo en el Ágora de la Casa de la Cultura. Aparte de la derogación del decreto 883, están pidiendo la renuncia de los dos ministros de la Defensa y de Gobierno. Mire, nosotros hemos ratificado que los responsables de la violación de los derechos humanos, de la represión brutal que hubo el 9 de octubre, tiene nombre y apellido: ministra de Estado y ministro de Defensa. ¿Cómo es posible que por un lado llamen a un diálogo y por otro lado quieran apagar el juego echándole más gasolina? Entonces, y todavía amenazándole al pueblo ecuatoriano que no provoquemos a los militares porque ellos están predispuestos a la guerra. Pero también se va a asumir que la posición de ustedes, con lo que nos acaba de decir, es una posición intransigente. O sea, si el gobierno no cede, ustedes tampoco ceden, y en realidad así no va a ser posible ningún tipo de negociación, José. Mire, nosotros hemos planteado claramente varias alternativas para salir del problema de la situación económica o del déficit fiscal. No se toma en consideración. La pregunta es: ¿le toman a la banca? ¿Le topan a la banca? Nada. Y nosotros hemos venido planteando que se bajen los intereses a largo y mediano plazo, por lo menos a un 4 o 5%. Segundo, la banca que ha tenido en este último año el jugosas tope ganancias de utilidades, ¿no? Segundo, salió las mejores ganancias de las 500 empresas de nuestro país, más del 6% en referencia del 2017 al 2018. Y sin embargo se les conó multas, intereses y recargos. Y no se dice nada de las reformas tributarias para cobrar al que más gana. ¿Cómo es posible de que de los 500 grupos económicos de nuestro país, 50 de ellos no paguen ni el 1% del impuesto a la renta? Paga más una persona natural que tiene un ingreso de $920 más el impuesto a la renta, y no se hace nada.
No se dice nada para cobrar a los evasores de impuesto. 1.600 millones de dólares son las cifras agosto del 2019. ¿Qué dice el gobierno, el Estado como tal para cobrar estos recursos? Absolutamente nada. Y entonces es evidente que se ha tomado, sí, las propuestas de los grandes grupos económicos, de la banca y sobre todo de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cuáles son las decisiones? No les topemos a estos grupos que se han beneficiado durante los 12, 14 años de gobiernos y démosle el garrote al pueblo ecuatoriano. Y luego de darle el garrote, ahora sentémonos a dialogar, pero primero abandonen Quito, abandonen las protestas. Entonces, eso no puede seguir así en el país. Lo que pasa es que tampoco se puede negociar, digo, y perdón la burda comparación, no se puede negociar con una pistola en la cabeza. Hay que deponer actitudes, José. Miren, nosotros hemos puesto actitudes, pero ¿cuáles han sido las posiciones del gobierno? Ninguna, no ceder. Hay un vicepresidente tosudo que fue puesto a dedo, que no fue puesto por el pueblo ecuatoriano y dice y le miente al pueblo o no. Ya nos hemos sentado a discutir, ya hay acuerdos. Eso es falso, eso no ayuda. Entonces nosotros hemos planteado varias alternativas, entonces no se toma en consideración. Entonces dice, no, lo que pasa es que el precio de los combustibles se hizo para acabar con las mafias. Controlen las mafias, las mafias siguen habiendo dentro del gobierno. Y entonces, ¿por qué no hacen nada para controlar? Y entonces le dan el garrotazo al pueblo ecuatoriano. Eso no puede seguir así. Durante 40 años no se han tomado estas decisiones. Claro, ahora los empresarios, los grandes grupos económicos están felices porque el presidente Moreno les está dando. Pero dicen los ministros, y yo le traslado esta inquietud porque, a ver, nosotros escuchamos a ambas partes, ¿no? Entonces han venido acá constantemente los ministros y los hemos visto todos estos días que han desfilado por los medios privados dando esos conversatorios en horas de la noche que los transmiten a manera de cadena nacional. Decir que hay compensaciones, es decir, a ver, vamos a pagar un poquito más por la gasolina, dicen ellos, pero nos van a bajar el precio de las tablets, de los celulares, de los productos importados, nos van a bajar el ISD, nos eliminan el impuesto a la renta. Yo pregunto, ¿esas medidas a quién benefician? La pregunta es si es que el pueblo ecuatoriano come los celulares y las tablas. Ajá. Eso hay que decirle a los ministros. ¿Quién paga el ISD? ¿Quién paga el impuesto a la renta, el anticipo? Exactamente. Entonces, el pueblo quiere ver que exista trabajo, que exista empleo, que existan salarios dignos para poder vivir. Entonces, porque el pueblo ecuatoriano no come tablets, necesita empleo para poder subsistir, entonces no se puede establecer. Necesita empleo para poder comprar la tablet. Exactamente, pues entonces, por favor. Claro, así vendría a ser, ¿no? La ecuación. Por favor, discúlpenme, esos mensajes no ayudan. Entonces, mire, ¿qué hace el gobierno? Lo hizo el correísmo y lo está haciendo Moreno. ¿Qué hace el ministro del Trabajo? Se reúne con la CUDO. Y decir, ya hemos logrado acuerdos, ya nos le vamos a quitar los... ¿A quién representa la CUD, José Villavicencio, vicepresidente del FUD? ¿A quién representa la CUD? Al gobierno, porque son funcionarios de gobierno los que dirigen la CUD, son funcionarios de gobierno. El señor Chica trabaja en CNT. ¿Ustedes no se sienten representados por la CUD? No, señor. El señor Richard Gómez fue hasta hace poco intendente de este gobierno. Entonces, por favor. ¿Ellos son los que se encerraban a reunir con Santiago Cuesta? Por supuesto. Mire, cuando hicimos una reunión en conjunto, una rueda de prensa, y que ustedes han de tener los archivos para plantear la derogatoria de las enmiendas, ¿qué dijeron ellos públicamente? Lo que pasa que durante estos 10 años el correísmo nos botó tierra en los ojos. Y recién nos hemos dado cuenta que el gobierno de Correa no era de los trabajadores, pero el presidente Moreno sí va a ser el gobierno de los trabajadores. Entonces hoy se sientan con el ministro a decir, ya hemos logrado que no va a haber reformas para quitarles 15 días de vacaciones, no les vamos a quitar el día del trabajo. Claro, porque es inconstitucional, es una medida absurda, inconstitucional, porque los derechos tienen que ser de carácter progresivo. Entonces estos que aprobaron que se elimine el 40%, que se ponga techo a las utilidades, que se quite el 1% el fondo de Santía, etcétera, no pueden ser representantes de los trabajadores, sino que obedecen a los gobiernos. Si mañana viene otro gobierno, van a hacer lo mismo. Ahora, nosotros hemos expresado a lo largo de estos días nuestra postura personal en torno a este tema. No somos dueños de la verdad. Tratamos de leer las cosas... Procuramos alejarnos de los apasionamientos, no siempre se puede, porque al final del día somos seres humanos, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros hemos cuestionado de forma recurrente en estos micrófonos es el hecho de que algunos sectores de la clase política, de la clase dirigente, de los medios de comunicación,
Básicamente advierten que lo que está ocurriendo hoy es una estrategia del correísmo para desestabilizar el régimen constituido del presidente Lenín Moreno. De lo que yo sé, ustedes, el FUD, que en un primer momento, en un inicio, respaldaban al presidente Correa cuando recién comenzó en 2007, en el curso del camino se fueron distanciando. ¿Hay algún tipo de relación de ustedes hoy como FUD con el denominado correísmo? De ninguna manera. En estas intenciones que se dice de desestabilizar al presidente Moreno. Nosotros, ustedes son testigos. Nosotros enfrentamos al correísmo en las calles 2015, 2016 y parte del 2014, frente a las reformas que ya anuncié anteriormente. O sea, a nosotros nos consta que el Frente Unitario de Trabajadores se distanció del presidente de la República, Rafael Correa, al igual que la CONAIE en su momento, pero ustedes sí lo respaldaron en un primer momento. Nosotros saludamos cuando acogió que se elimine la tercerización laboral a través del mandato 8. El 24 de mayo, de 2007 ustedes marcharon con el presidente Correa por las calles, el 1 de mayo. Algunos compañeros, yo no. Recordará usted que en el 2007 y parte del 2008 ya tuvimos 6 meses movilizados porque se deroga el 1701, que se vulneraba derechos, que cuando el presidente Correa establecía que los derechos eran privilegios. Y luego vinieron una serie de reformas y nosotros en el 2015 intensificamos nuestra protesta en contra del correísmo. ¿Y cuál ha sido nuestra posición? Que el expresidente debe responder a la justicia del país, que él mismo le metió las manos en el 2011. Que no nos vengan a decir ahora que nosotros le estamos haciendo juego al correísmo. Nosotros hemos combatido al correísmo y lo seguimos combatiendo, y que tiene que ser la justicia quien se cargue de realizar las investigaciones necesarias. Y nosotros hemos dicho que el capo mayor de la corrupción en nuestro país tiene que responder y se llama Rafael Correa. Entonces, ¿quién le ha dado protagonismo en estos días al correísmo? ¿Quién es? ¿Los trabajadores, los sectores sociales o el gobierno? El gobierno. El gobierno. Entonces, que no nos vengan a botar la pelotita a los trabajadores del pueblo ecuatoriano. ¿El correísmo tiene o no tiene que ver con la protesta y con la movilización ahora? Hemos dicho claramente, los dirigentes del Frente Unitario, de la CONAIE y las organizaciones sociales, que nosotros no tenemos nada que ver con el correísmo. ¿No hubo financiamiento del correísmo? De ninguna manera. ¿No? Que lo demuestre el gobierno, de ninguna manera. Porque nosotros hay denuncias, José, en contra de Paula Pavón, hay órdenes supuestamente de prisión en contra de líderes del correísmo. El gobierno. Están acusándole incluso a Leonardo Orlando de desviar fondos de la prefectura de Manabí para apoyarlos a ustedes. Que investigue el gobierno y que nos diga que si las centrales sindicales del FUD hemos recibido un centavo. Y que lo diga públicamente, con nombres y apellidos. No le corremos a eso, porque nosotros sabemos lo que hemos hecho. La lucha es porque tenemos principios y porque hay un pueblo que está desesperado frente a las medidas. ¿Ustedes acudieron al llamado al diálogo al inicio de este gobierno con Moreno? Por supuesto. ¿Y fue un error? No consideramos que fue un error. Entonces, porque nosotros siempre hemos planteado estar predispuestos a discutir y a dialogar, con propuestas, con alternativas. Pero se ve que a ustedes no les hicieron caso, pues si fueron corriendo a firmar el acuerdo con el fondo. Ahora decimos que se convierte en una falacia y en una cortina de humo el diálogo. Recordará usted que en la última convocatoria que hizo el gobierno del acuerdo por la seguridad social, por el empleo, el Frente Unitario y la CONAIE decidimos no ir porque ya sabíamos que atrás venía las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, y esa decisión fue la correcta. Y entonces nosotros hemos dicho claramente, nuestra postura, nuestra participación es con autonomía, con independencia de clase, y así el Frente Unitario ha actuado en estos procesos. Ese proceso de reinstitucionalización que vendió el gobierno de Moreno con la consulta del 4 de febrero del 2018, ¿hay tal reinstitucionalización o no? Mire, nosotros hemos ratificado claramente que cuando se haga una consulta pensando en el pueblo ecuatoriano y que sea el soberano quien participe, siempre vamos a estar de acuerdo. Pero ahí están los resultados. Y se hicieron cosas positivas. No vamos a decir, se planteó el tema de desmontar a una justicia que estaba secuestrada, a una corte constitucional que estaba también secuestrada. Se han hecho pasos importantes, pero eso no puede justificar lo que hoy se pretende hacer en contra del pueblo ecuatoriano. Ahora, José, estas movilizaciones son única y exclusivamente por las medidas económicas. Piden la derogatoria del 883, pero hay el anuncio aquel 1 de octubre cuando Moreno dijo se elimina el subsidio de la gasolina, también dijo vamos a enviar un paquete de reformas tributarias y laborales a la Asamblea. Esas reformas laborales y tributarias van a convertirse en más gasolina echando al fuego, ¿no?
Mire, nosotros hemos dicho claramente, nuestro planteamiento es por todo el paquete que se ha anunciado en el tema y que ya se ha ejecutado en el tema diésel, gasolina extra. Ya, en el tema laboral, ¿qué es lo que les preocupa a ustedes? Mire, no podemos permitir de ninguna manera que a pretexto de generar empleo se convierta al ser humano en mercancía a través de contratos precarios. Pero hoy suena hasta un poco gracioso que los que despiden a diario, tanto del sector público y privado, les interese resolver el empleo en el país. No, a ellos lo que les interesa es seguir engordando su capital y su chiquera. Entonces, para resolver el desempleo en el país, que son más de 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa, hay que sentarse a discutir una política laboral, una política de empleo que tiene que ver con fomentar la pequeña y mediana industria, tiene que ver con fomentar el agro, el turismo, la construcción, que tiene que ver con establecer el tema de salarios dignos para generar demanda. Si hay demanda hay circulación y por ende va a haber producción. Tiene que ver entonces con una serie de elementos, porque la ley no genera empleo, la ley regula las condiciones. Entonces ahora nos lanzan el mensaje que reformando el Código del Trabajo, vulnerando derechos individuales y colectivos, se va a resolver el tema del empleo en nuestro país. Eso es falso. Resulta que el mensaje desde el gobierno, para que seas más eficiente en el sector público, tienes que quitarle derechos, quítale 15 días de vacaciones, quítale un día de salarios. Eso no puede aceptarse de ninguna manera. Entonces, nosotros hemos planteado siempre estar predispuestos a discutir el tema del empleo, pero empleo con derechos, porque no podemos plantear que existan trabajadores ya con derechos adquiridos y que a pretexto de que son para los nuevos trabajadores no tengan derechos. Eso es un tema de discriminación, de violación de los derechos humanos, porque el trabajo es parte de los derechos humanos. Mañana Ecuador tendrá un feriado, el feriado del 9 de octubre, que por ley se traslada para el viernes. ¿Qué van a hacer ustedes este fin de semana, este feriado? No nos olvidemos que el 12 de octubre es el mal llamado Día de la Raza. El mal llamado Día de la Raza, pero sobre todo para el movimiento indígena es el Día de la Resistencia. Así es. Y entonces fue el cambio de esta concepción. Exactamente. ¿No? Si es que el gobierno sigue con su tesudez, la lucha popular seguirá. No habrá feriado para el pueblo ecuatoriano, no habrá feriado para los dirigentes de las centrales sindicales y para el pueblo que quiere votar abajo un paquetazo. Nosotros ratificamos este mensaje. Señor presidente, escucha al pueblo, derogue estas medidas, que eso es lo que estamos exigiendo. La única vía de mediación es la que ahora está, digamos, liderada de alguna manera por Naciones Unidas y por la Iglesia. ¿No hay otra? La única reunión fue esa, pero ratificamos. Hemos hablado con algunas personalidades del gobierno, sin embargo el mensaje va a ser el mismo. El presidente tiene la pelota en su cancha. Salga a dar el mensaje de que suspende estas medidas para luego sentarse a discutir para sacar adelante al pueblo ecuatoriano y se acabará la resistencia, la protesta social, acogidos en el derecho de la Constitución en el 98 que los pueblos y los trabajadores hemos declarado. ¿Cuál es el interlocutor del gobierno, José? Hasta el momento ellos han planteado las Naciones Unidas tiene el mensaje. ¿No va ningún ministro, ningún secretario de Estado? No, nosotros nos reunimos con las Naciones Unidas y la Iglesia, hemos planteado cuál es nuestro punto de vista, igualmente lo hizo la CONAIE, sin embargo ellos pretendieron dividirnos tanto al movimiento indígena como a los trabajadores diciendo que hay acuerdo y eso lo que ha hecho es enfurecer más al pueblo ecuatoriano. Correcto. José, gracias por el tiempo, por la gentileza. A ustedes siempre. Vamos a ver qué pasa este fin de semana, qué pasa el resto del día de hoy, qué pasa mañana. Gracias a José Villavicencio, vicepresidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, que se tomó unos minutos para venir acá a la estación y conversar con nosotros respecto de su posición. A mí me queda claro, con Tertulio, la postura del FUD es irreversible, inclaudicable, al menos con base en el discurso que acaba de señalar José Villavicencio. Se mantienen en la misma línea de la organización indígena, ¿no? Exactamente. No hay acuerdo posible si es que no se cumple, digamos, con la primera demanda. ¿Cuál es la primera demanda? La derogatoria del decreto 883 que establece la eliminación de los subsidios de los combustibles. Decirle a la audiencia, voy a hablar en términos absolutamente morochos y coloquiales, no como a cuento. Hay por ahí unos supuestos artes que se están difundiendo en redes sociales, en cadenas de WhatsApp. Estas cosas lamentablemente se viralizan y por eso es responsabilidad de nosotros como periodistas y como medios contarles cómo están las cosas para que se puedan aclarar y efectivamente no se hagan eco de informaciones falsas. Ha circulado un arte
que señala que supuestamente, y lo más chistoso es que ese arte que está circulando... Es del Universo. Sí, no sé si es del Universo. Es un arte del Universo, pero obviamente no todo el mundo lee o se toma el trabajo de leerlo, que dice: Presidencia de la República, decreto presidencial 889 del 10 de octubre del 2019, el presidente de la República, 2 puntos, hasta mal redactado, ¿no? Debido a la afectación a las actividades laborales que se suscitaron por el paro de los últimos días, quedan suspendidos los feriados tanto del mes de octubre como del mes de noviembre, con el fin de recuperar las jornadas laborales perdidas. No le hagan caso porque eso es falso. Falso. Para empezar, el decreto ejecutivo 889 es el documento a través del cual el presidente de la República le acepta la renuncia a Humberto Cholango a su cargo de secretario nacional del agua y encarga esas funciones a la señora Vanessa Alexandra Plaza Aguiño. Ese es el decreto ejecutivo 889. Allí la importancia de la información. La información es poder, amigos y amigas. No existe el decreto 889 que faculte o que disponga que no va a haber feriado el día de mañana. Eso es mentira. El decreto 889 dice otra cosa, por un lado. Por otro lado, ya el Ministerio de Turismo envió y ratificó información que hasta este momento es información a esta hora. El gobierno ha ratificado que este viernes 11 de octubre será feriado nacional no recuperable. Es el feriado que correspondía ayer 9 de octubre, pero con base en la aplicación de la ley de feriados, mañana será el descanso, haciendo puente con sábado y con domingo. Esa es la realidad, la verdad de la milanesa, con Tertulio. Además, digo, desde todo punto de vista, conviene que haya ese feriado, ¿no? O sea, digo, si te pones en los zapatos del gobierno, conviene que se acerque rápido el feriado y el fin de semana. Para ver si es que la manifestación tiende a bajar el nivel de temperatura, pero vemos que la postura, por lo menos de la dirigencia, es sostener y mantener la protesta. Y más aún después de escuchar ayer a las bases que ellos tampoco quieren ceder en sus demandas, se mantienen con la lucha y su causa acá en la ciudad de Quito. Oye, te mandé un arte también, pero que ese está más para la risa, ¿no? Sí. Lee el arte, lee el arte. No, lee tú. A ti que te gustan los desmentidos, para que digas, no, señores, no. No, señores, no hay ley seca, no va a haber ley seca en este feriado. O sea, no va a haber ley seca en este feriado. Pero de verdad, créanme, da un poco de chiste. Espero que ustedes también compartan esto. Hay que relajarse un poquito, ¿no? Pero a mí me da chiste porque de estas cosas mucha gente, inclusive gente que uno piensa que es seria, pregunta en los chats institucionales si esto es verdad. Pero es fuente el Universo, fuente el Mercioco. Pero preguntan. Fuente el Borrégrafo. Lean. Preguntan. ¿Cuáles son esos medios? A ver, enlacémonos nuevamente con el Ágora, por favor. Veamos qué pasa en el Ágora, monitoreamos. Estamos con la misma página web. Si tenemos la fuente con tertulia, es Televisión Orense, ¿no? Ajá. Televisión Orense, al igual que lo están haciendo Diario El Universo, Diario El Comercio, Revista Plan B y otros colegas de medios digitales, están transmitiendo en vivo. Nos hemos tomado la señal del medio de comunicación Televisión Orense, que está transmitiendo lo que está pasando en el Ágora. Pongamos, por favor, imágenes y escuchemos lo que está ocurriendo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por favor. Compañeros, no estamos solos. Gobierno nacional, no mientas al pueblo, no estamos solos. Así también están nuestros hermanos de México aquí, y asimismo hermanos de México están haciendo un acto de solidaridad con la lucha de los pueblos indígenas del Ecuador, compañeros. Así también nuestros hermanos migrantes, compañeros en España, también están haciendo un acto de solidaridad. Este levantamiento de a poco va teniendo canales de comunicación en el mundo, compañeras y compañeros. Llamamos a la unidad del mundo. Nuestra madre naturaleza se está agotando por los intereses capitales. Ahora quieren desancarar a nuestra madre tierra. En cada territorio del mundo, unamos. No queremos explotación de la madre tierra, ni queremos explotación de los seres humanos. Queremos la vida en armonía de los seres humanos con
con la madre naturaleza. ¿Sí o no, compañeros? Bueno, a esta hora, amigos televidentes de Arreba TVS, estamos en vivo y en directo desde la Casa de la Cultura migrantes de Estados Unidos Carrión. han tomado Esta transmisión en vivo con el equipo Brian Cárdenas y quien les habla, Edison Cantino. Avanzan las políticas del neoliberalismo, compañeros y compañeras. La dignidad del pueblo, carajo, nos impone. Pueblo soberano del mundo, como pueblo soberano del Ecuador, nosotros decidimos por la vida de los ecuatorianos. Nosotros decidimos por el modelo de desarrollo. El panorama que se vive acá, precisamente acá en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes pueden ver, ahí hay un cordón con rosas blancas para recibir a los féretros y a las personas que han caído en esta marcha, en estas manifestaciones. Que cayeron en esta batalla. Ustedes pueden observar también que nosotros, ahí estamos en vivo y en directo, amigos televidentes, para que no sean agredidos la pobreza. Nos han llamado violentos, nos han llamado saqueadores, pero ¿qué más violencia podemos esperar, compañeros? El paquete económico es un acto violento contra nuestros hijos, contra nuestros taitas, contra nuestros abuelos, que muchas veces no tenemos ni qué comer, compañeros. Si ahora encarece la vida, ¿qué más violento va a ser, compañeros, si lo que están haciendo con el paquetazo? Eso es violencia, por eso genera violencia, compañeros. Para los amigos que nos escuchan en señal de radio, lo que justamente está llegando a sus oídos es la transmisión. Hemos tomado pues transmisiones de medios digitales, en este caso de Televisión Orense, que está reportando lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se encuentran concentrados los dirigentes y miembros de las diferentes organizaciones indígenas que se encuentran acá en el Ecuador. Con algunos discursos que evidentemente a uno le invitan a reflexionar sobre si efectivamente hay o no, por lo menos acercamientos entre la dirigencia indígena y el gobierno. O sea, uno podría sentir que no es así, uno podría pensar, no solamente con base en las explicaciones y en los desmentidos de los dirigentes, sino también en lo que se puede advertir, que no hay pues un punto de inflexión en torno a este tema y con relación a las demandas de los sectores indígenas en este caso. Quedó clara también la posición del Frente Unitario de los Trabajadores, que desde el miércoles decidió sumarse a esta huelga nacional y que todavía se mantiene, con Tertulio. Sí, recordar, digamos, algunos pasajes también de lo que fue la entrevista en horas de la mañana con el alcalde de Cayambe, con Tertulio, Pedro Churuchumbi, a quien le planteamos la pregunta de si hay alguna posibilidad de que el movimiento indígena acepte las propuestas que ha hecho el gobierno el día de ayer a través de el secretario de la Administración, José Augusto Briones, que plantea al menos unas 9 alternativas, me parece, de compensación, entre ellas, por ejemplo, la condonación de deudas con Senagua, créditos agrícolas, cosas por el estilo. Churuchumbi dijo que no, que no hay posibilidad, que eso es inaceptable, que esos están aquí por las medidas económicas. ¿Qué dijo el alcalde de Cayambe? A ver, la lucha no es por el movimiento indígena para que el movimiento indígena obtenga prebendas para ellos. El movimiento indígena hoy está asumiendo, dijo, una lucha que es una lucha de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, de diferentes organizaciones, asociaciones y gremios, sindicatos, etcétera, etcétera, que no es únicamente que el movimiento indígena quiere obtener un rédito o un beneficio exclusivamente para ellos, sino que plantean ahora mismo pensar en el impacto que va a tener para toda la sociedad la aplicación de las medidas económicas, ¿no? Lo que implica el incremento y el alza en los precios de los combustibles, por ejemplo, el precio de los pasajes ahora mismo, el precio de los productos, de los fletes, etcétera, 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 ¿no? Correcto. Me escribió a Twitter Patricia Reigosa,
Dice, buen día, a propósito de las donaciones, además de artículos de aseo personal como jabón, pasta de dientes y cepillos de dientes, se necesitan artículos de limpieza, escobas, recogedores, trapeadores y cubetas. Traslado justamente este mensaje de Patricia para nuestra audiencia si están interesados en contribuir con donaciones para receptarlas en los centros de acopio en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Universidad Politécnica Salesiana y en la Escuela Politécnica Nacional. Otra cosa que desde ayer estaban demandando, yo veía algunos y algunas tuiteras, como Diana Amores, por ejemplo, como Verónica Potes, la presencia de pediatras con Tertulio, porque el exceso de gas provocó problemas en la salud de los más pequeños, de los niños que llegaron con sus familias hasta la ciudad de Quito desde distintas comunidades en el campo. Así que si hay pediatras que deseen brindar o apoyar con su contingente, con su conocimiento, con sus atenciones de carácter médico, por favor también si se pueden acercar a la Universidad Politécnica Salesiana y a la Universidad Católica. Tengo información que me envían en este momento desde Ambato, capital de la provincia de Tungurahua. Acaban de liberar antenas del Pilisurco, ya funcionan los medios de comunicación en la ciudad de Ambato y en la provincia de Tungurahua. Recordar a la audiencia que grupos de indígenas se habían tomado justamente las antenas en el cerro de Pilisurco. Allí están ubicadas las antenas de los medios de comunicación audiovisuales, tanto de radio cuanto de televisión. No había radio ni televisión en Ambato. En este momento me confirman, acaban de liberar las antenas del Pilisurco y ya funcionan los medios de comunicación en la provincia de Tungurahua. Vicente Chato, dirigente indígena de Tungurahua, lidera la marcha en Ambato a esta hora. Información de lo que está ocurriendo justamente en la capital de la provincia de Tungurahua. Otra información, Cruz Roja Ecuatoriana, la opinión pública, dada la persistencia de las necesidades, reactivamos el servicio de ambulancias para la atención prehospitalaria. Estamos y estaremos siempre cerca de quien requiera nuestra ayuda humanitaria. Requerimos respeto. La Cruz Roja Ecuatoriana agradece el apoyo y respaldo de la ciudadanía, autoridades, instituciones y organizaciones a nivel nacional ante las agresiones sufridas en contra de nuestro personal humanitario y ambulancias. De conformidad con nuestros principios fundamentales, con rectitud y sinceridad, continuaremos ejecutando en todo momento una gestión transparente y responsable y en ningún caso poniendo en riesgo la integridad de nuestro personal humanitario, así como el prestigio y buen hacer de la sociedad nacional. Siempre neutrales, imparciales e independientes, no somos un objetivo, es la etiqueta de Twitter que la Cruz Roja Ecuatoriana se ha encargado de difundir. Esa es una buena noticia. Por favor, señores manifestantes, llamado público, permitan que trabaje la Cruz Roja Ecuatoriana. Fuerza pública, permitan que trabaje la Cruz Roja Ecuatoriana. Es fundamental el trabajo de los voluntarios de este que es un organismo emblemático a nivel mundial. Todavía no tenemos a nadie con quien establecer un contacto desde el Ágora de la Casa de la Cultura. Te planteo una discusión, por favor, Tertulio, de carácter político, que también se viene a convertir en una suerte de consecuencia de todo lo que estamos viviendo ahora mismo en el Ecuador y de esos niveles de polarización, de radicalización de las posturas, de los discursos, de la sed y la ambición de alguna clase de alguna gente de cierta clase política de nuestro país. Yo, desde mi punto particular de vista, y ojo que no tengo nada que ver con el señor, ni amistad, ni cercanía, ni nada por el estilo, ni voté por él, pero yo sí aplaudo la actitud absolutamente mesurada que ha tenido durante estas horas y durante estos tristes días el alcalde de Quito. Sin llamar a la violencia, sin convocar con discursos de odio, de confrontación, de racismo, de regionalismo, sin apelar a ese discurso altisonante, lleno de histrionismo, con voz de tarro, decía alguien también ayer en redes sociales, sino más bien llamando a la calma, llamando a la mesura. No sé si bajaste ese video del alcalde Yunda, te pasé una declaración del alcalde para revisarla más adelante, porque hay un momento crítico en Quito. Hay ciertos personajes de la opinión pública que han tratado de hacernos creer que en Quito también hay una ausencia de liderazgo. Probablemente cuando estaba Rodas en el poder no les incomodaba tanto, ¿no?
incluso por sus orígenes. No les incomodaba. Pero ahora que está Yunda, les incomoda y les parece mal todo lo que tiene que ver con esta alcaldía. Probablemente querían que el alcalde de Quito salga también vestido con camuflaje, con casco, con chaleco antibalas y una pistola a tratar de disparar a todos quienes vinieron a Quito a manifestarse. Seguramente eso era lo que querían. En buena hora que el alcalde no hizo eso. El doctor Salim Saidán hoy satirizaba con respecto de la intervención de un par de comunicadores sociales que decían que el municipio tenía que sacar a la guardia municipal. Resulta que ni siquiera existe una guardia municipal. Claro, yo nunca había escuchado guardia municipal. ¿Eh? O sea, y digo guardia y lo primero que se me viene a la mente son los pretorianos. ¿Ah? Hay un nivel de odio de cierta gente que ha hecho que incluso los candidatos de la alcaldía de Quito que perdieron y que sacaron porcentajes realmente periféricos, mínimos, marginales en las elecciones de marzo, ahora estén tratando también de pescar a río revuelto. Y tengo entendido, con Tertulio, que a esta hora en Quito hay un sector político que habla de la posibilidad de plantear la revocatoria del alcalde Yunda, que lleva apenas 5 meses en el cargo. ¿En qué nos convertimos? ¿Cuándo llegamos a esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién es el que quiere el caos? A ver, desde los sectores oficiales se habla de que hay una intentona golpista en contra de Moreno y quieren defender la democracia. Los que quieren revocar el mandato a Yunda hoy son demócratas. 5 meses lleva el alcalde en el cargo. 5 meses. En 5 meses creo que ha pavimentado más kilómetros de vías que Rodas en 5 años. ¿Qué quieren hacer con la ciudad? A mí me parece que lo de Yunda, digo, la historia juzgará si Yunda es un buen o mal alcalde. La historia lo juzgará. Al doctor Jorge Yunda le quedan, en teoría, 3 años y 7 meses para culminar su mandato, su administración. Es una administración que recién ha comenzado. Sobre Yunda se han colocado una serie de etiquetas en redes sociales para cuestionar su actitud y para señalar que tenemos un alcalde totalmente ausente. Para recordar que Quito es el crisol del país, que la capital de la República es el crisol de la democracia y que debería su líder, su alcalde, salir y tomar partido. A mí sí me invita a reflexionar esto, porque Yunda, de lo que yo entiendo, no tiene relación alguna de carácter político partidista con el gobierno del presidente Moreno, ni tampoco con los sectores sociales, políticos y gremiales que están en este momento participando y liderando una manifestación. Se le ha pedido que tome partido y Yunda ha preferido mantenerse al margen, monitorear lo que está ocurriendo en la ciudad, pero mantenerse al margen. No me parece a mí que esta sea una causal para comenzar la revocatoria de mandato, porque digo, hay estilos y estilos, y si vamos a cuestionar a Yunda sobre su estilo, que seguramente a muchos puede no gustar, porque Yunda no es un político tradicional, Yunda no es un político que guarda las formas, Yunda tiene su forma de ser, tal vez destacar que dentro de esa forma de ser tiene su propia autenticidad, que puede gustarnos o no. Pero creo yo que hablar en este punto de revocatoria de mandato contra el alcalde por no haber tomado partido en estos días cruciales para el presente y para el futuro del país, me parece a mí que es una exageración. Si el doctor Jorge Yunda Machado, alcalde de Quito, comete incorrecciones u omisiones que dentro de las normas constitucionales y legales configuran una causal para revocatoria de mandato, señores, a partir del 15 de mayo del próximo año tienen todo el derecho de salir y recoger firmas de respaldo para la correspondiente calificación ante el Consejo Nacional Electoral y el inicio de un proceso de revocatoria. A mí en lo personal, y yo suscribo tus palabras, a mí me parece poco responsable que pretendan cesar a un alcalde 5 meses después, cuando todavía no sabemos hacia dónde va la ciudad y por la causal que se está mencionando ahora, de no haber tomado partido de forma frontal en defensa de la ciudad. Creo que Yunda no tiene responsabilidad en
situaciones sobre las cuales el gobierno nacional sí las tiene, porque el gobierno nacional es el que se encarga de disponer las acciones, las ejecutorias de la fuerza pública. Es el gobierno central. El alcalde de Quito, o ningún alcalde en este caso, tiene la competencia de la seguridad. No mandan sobre la Policía Nacional, no mandan sobre Fuerzas Armadas. El alcalde de Quito no puede sacar a la Policía Municipal, que además no tiene armamento letal. La Policía Metropolitana no usa armamento letal. ¿Cuántos policías metropolitanos hay en Quito? Pero más allá de eso... No, pero es que ¿cuántos hay? No tengo idea. ¿Cuántos habrá? Serán unos 3.000, 4.000. No tengo idea. No sé, pero con 3.000 policías metropolitanos quieres salir a repeler una manifestación de 20.000 indígenas. Ya, y de esto seguramente se va a pensar que se está defendiendo a Yunda, y no es así. O sea, piensen lo que quieran. O sea, me parece que hay es verdad. Es que a ver, yo te planteo la discusión. Yo te planteo la discusión desde este cuento. Desde este cuento de que hoy hay quienes quieren o tienen un intento de dar un golpe de Estado en contra de Moreno. Entonces salgamos a las Shiris con banderas blancas, ya no negras, con banderas blancas a defender la democracia. Y a los 5 meses de alcaldía, ¿quieres revocarle el mandato a Yunda? Es el doble discurso. Te insisto, yo no tengo nada que ver con Yunda. No es mi amigo, ni es mi... nada, o sea, no tengo nada que ver con Yunda. Pero en 5 meses yo he visto que ha pavimentado más vías que Rodas en 5 años. Tampoco escuchaba a Zairo. Tampoco me gusta Zairo. Tenemos ayuda. Escuchémosle al alcalde para ver qué dice. Escuchemos al alcalde, por favor. Queridos amigos de la capital y de todo el Ecuador, como alcalde de Quito quiero hacer un llamado cordial a las autoridades gubernamentales, a los líderes de la protesta, a la ciudadanía en general. Como demócrata quiero ser enfático en nuestro apoyo al orden constituido, al respeto irrestricto a los derechos humanos, al uso mesurado de la fuerza. Nos preocupa sobremanera el bienestar de los ciudadanos y de quienes han visitado la ciudad capital. Tenemos visitas de madres con sus niños, adultos mayores, mujeres embarazadas. Hemos destinado 40 baterías sanitarias, alimentos para las personas que están en estado vulnerable en las diferentes universidades de la ciudad, puntos de agua, carpas, asistencias médicas. Nos hemos preocupado de los niños para llevarles a nuestros centros infantiles llamados guaguacentros. Se ha coordinado con el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas para conjuntamente con nuestros uniformados salgan al espacio público a acompañar a la ciudadanía. 700 policías municipales que en las próximas horas se sumarán a 1.200, 800 agentes metropolitanos de tránsito en las próximas horas se sumarán a 1.500, 400 bomberos que en las próximas horas estarán 1.200, acompañados de un policía nacional y acompañados de un militar de las Fuerzas Armadas. Nuestras empresas municipales garantizan la provisión del agua potable, garantizan la provisión de alimentos en todos los mercados de Quito. El transporte público municipal está funcionando. El aeropuerto Mariscal Sucre ha redoblado su seguridad para dar un funcionamiento normal, tanto en las vías de acceso como en los vuelos locales e internacionales. Nuestras empresas de aseo están realizando su trabajo en forma normal, en donde se puede transitar con la flota de recolectores. En donde hay problemas, se recogerá la basura desde las 20 horas hasta las 5 horas de la mañana, aprovechando el decreto de toque de queda. Se están habilitando las vías de la ciudad en coordinación con las autoridades nacionales. Estamos activados las 24 horas con el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE Metropolitano. Quiero agradecer a los señores concejales y concejalas que están juntos para defender nuestra ciudad. Desde el segundo día de las manifestaciones, más de 20 abogados de la Procuraduría Municipal ha documentado con videos, con fotografías, con reportajes, con redes sociales, para dejar en la Fiscalía General del Estado que se establezca una investigación y se den con los responsables para resarcir todos los daños que ha tenido la ciudad. Impulsaremos desde el municipio
todas las acciones legales pertinentes para que sean castigados con el peso de la ley. Estamos activados 24 horas al día con todo el gobierno seccional para acompañar a nuestros ciudadanos. Auguro que en las próximas horas Quito y el país retornen a la paz. Muy bien, ahí está el mensaje del alcalde metropolitano Jorge Yungue. Suscribo todas sus palabras en todo lo que tiene que ver con el llamado a la calma y a la paz. Hablan de oportunismos, solamente regresando a ver a una tienda política. Yo sí veo a todos los oportunistas, incluso a los que están llamándose y se están convocando en marchas ahí de colores y tal. Ahí también veo oportunistas. A los que perdieron las elecciones ahora en marzo también les veo como oportunistas. Relájense un poquito. El tema de haber perdido las elecciones, el tema de la pauta se ha convertido en un trauma. En este programa no hemos recibido un centavo del actual municipio en publicidad. Un centavo, como para decir que necesitamos o tenemos que hablar bien o mal de determinado político o administrador público. Ni un centavo. El tema ahora es tratar de salvarnos como sociedad. O sea, pensemos en lo que estamos haciendo con Quito, pensemos en lo que estamos haciendo con el Ecuador. Insisto, veamos un poquito más allá de nuestras narices. Totalmente de acuerdo con aquello. Suscribo plenamente tus palabras. En la recta final de esta transmisión, amigos, amigas, recordarles que a las 5 de la tarde estaremos nuevamente con ustedes. Laurita Gallardo nos escribe, gracias. Amigos, he ido desde Sangolquí hasta el Recreo y desde allí hasta la Granados, no hay obstáculos, el tránsito está libre, es el reporte que nos genera Laurita Gallardo en esta jornada. Igualmente, John Benalcázar nos había escrito, y esto es lamentable. John nos decía, estimados, en el sur de Quito, sector de la Simón Bolívar y Morán Valverde, la gente del sector se está acostumbrando a montar peajes, entre comillas, en las vías, con el pretexto de protestar, pero cobran por el paso, si no, golpean los vehículos. Estas son las cuestiones que terminan desnaturalizando cualquier tipo de protesta. O sea, entre ecuatorianos tenemos esas actitudes totalmente condenables, Bueno, 12:59, alertamos a nuestra audiencia, 17 horas, estaremos con una nueva transmisión a través de la señal de Majestad FM, Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas, también en el Facebook Live. Vamos a seguir monitoreando lo que está ocurriendo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invitados todos para que nos puedan escuchar, amplificar la señal de Majestad. Recordar también, ratificado, no le hagan caso a determinados rumores. El gobierno ha ratificado que mañana habrá feriado conforme estaba previsto. Si es que hay algún tipo de cambio en ese sentido, se comunicará oportunamente, pero a esta hora el gobierno ratifica que este viernes será feriado nacional no recuperable en todo el país. Nos vamos. Un abrazo para todos, gracias por la sintonía, gracias también el mensaje de Cristian Romero que nos decía, excelente tema de discusión planteado por Alexis. En la tarde lo voy a leer a profundidad todo el mensaje que nos escribe Cristian Romero, así que contamos con tu sintonía, estimado amigo. Un abrazo para todos, con los contertulios será hasta más tarde. Un abrazo.